¿Cómo les va? Buenas tardes. Esto es el análisis por DTV. Vamos a estar con todo lo que acontecía ayer con la conformación de la Comisión de Legislación General que se está abocando ya al debate previo para emitir dictamen sobre el tema ley de alquileres. Lo que uno estuvo hablando con varios de los participantes es que tal vez se trabaje no en la suspensión ni tampoco en la derogación de esta ley de alquileres que se votó por consenso hace apenas 2 años en este Congreso, sino modificar 2 de los artículos más reclamados y más sensibles. Uno tiene que ver con volver a una contratación de 2 años y no de 3, y la otra cláusula central, habilitar incrementos en el vínculo entre el propietario y el inquilino cada 6 meses y no recién al cabo del primer año de contrato. Pero bueno, la conformación la preside Cecilia Moró, número 2, la diputada de Evolución, Carla Carrizo, así que la idea es tener dictamen para cuando esté terminando este mes de abril. Comienzo presentando a mis compañeros para esta tarde. Primero el señor Martín Bravo. ¿Cómo le va, Bravo? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pato. Muy bien, muy bien. ¿De qué nos ocupamos? ¿Qué títulos tenemos, Bravo, importantes para hoy? A ver. Tenemos, sí, esto que bien presentabas recién, y después ya preparándonos, bueno, la Cámara y los diputados Sí. se preparan para algunos temas con bastante discusión que van a venir del Senado, ¿no? Sí. Que pueden aprobarse en el Senado, en este caso la reforma del Consejo de la Magistratura, que puede tener media sanción mañana. Después está avanzando, está iniciando la discusión del proyecto para gravar para que se pague la deuda con el FMI, o al menos una parte de los bienes no registrados en el exterior. Son, insisto, 2 temas que pueden tener aprobación en el Senado. Después acá va a haber probablemente mayor discusión. Ya van a tener discusión en el Senado, pero ahí el oficialismo tiene unos números más también justos, pero más favorables. Hay que ver acá en diputados. Enseguida Gustavo Bouit, radical jujeño, pero antes el señor David Cayón, que estaba con un ojo puesto en lo que estaba pasando también en la Cámara Alta, que tenemos para diputados y para el Congreso, Cayón. A ver. No, buenas, ¿cómo les va? Es cierto lo que dice Martín, la discusión hoy está en el Congreso, por lo menos en la parte de diputados, en lo que tiene que ver con alquileres. Alquileres Sí. Tiene toda la atención. Esa atención también lo que hizo fue correr un poquito la discusión sobre el tema de las comisiones, algo que todavía falta resolver y que es necesario para poder avanzar. Habría 2 resueltas nada más, presupuesto y Hacienda y legislación general hasta acá, ¿no? Pero hace falta avanzar en algunas otras más, teniendo en cuenta lo que decía Martín. Mañana hay sesión en el Senado. Lo más probable es que tengas media sanción para Consejo de la Magistratura, se gire a la Cámara de Diputados, y para que pueda ser tratado en la Cámara de Diputados tiene que pasar por las comisiones, con lo cual esta semana, si la idea, teniendo en cuenta que la fecha que puso la Corte Suprema es el 15 de abril, cosa que parece muy difícil de cumplir, por lo menos del Congreso, pero de todas formas, si quieren empezar a discutirlo, van a tener que conformar las comisiones que van a tener que llevar el tema. A eso se le suma el paquete de leyes económicas que mandó el Ejecutivo para ser tratados en extraordinarias, que sigue ahí esperando algún avance. Esos son todos los temas que por ahora están frenados. Toda la atención está puesta en alquileres, sí. Alquileres. Acordate que ayer hubo una participación de Germán Martínez, el jefe del bloque del Frente de Todos, planteando que junto con alquileres, esa Comisión de Legislación General tal vez podía tratar otros temas, pero por lo que yo hablé con Carla Carrizo, me parece que van a estar abocados casi en exclusividad o sin el casi al tema alquileres, por lo menos abril, me parece, ¿no? Sí, en principio sí, tienen 30 días hábiles para dictaminar. Me parece que toda la atención está puesta en esos 2 artículos que vos planteabas, porque hay 17 proyectos en la Cámara de Diputados al respecto, pero más allá de las particularidades, todos coinciden en esos 2 artículos. Después cada uno de los proyectos tiene diferentes opciones para lo que es el mercado inmobiliario, un mercado que está muy, pero muy atomizado, que parece muy difícil de reglamentar a nivel nacional, porque son mercados muy, muy diferentes en las diferentes ciudades y en las diferentes Hoy zonas incluso del país. estuvo hablando el ministro de Medio Ambiente, ¿no? De la Nación, hablando de que tal vez sea necesaria una norma general, pero después cada realidad es muy particular, depende, incluso dentro de una misma provincia cambia, ¿no? Así que bueno. Sí, totalmente. Estamos con el señor David Cayón, estamos con el señor Martín Bravo, esto es el análisis, primer testimonio, y después Gustavo Bouit, la primera nota acá en el análisis. Ya estamos.
el artículo 6 no dice básicamente eso, sino que le encomienda a un Consejo Nacional de la Vivienda, que es un órgano rector que nuclea los institutos de la vivienda. Las provincias construyen viviendas a partir de sus institutos de la vivienda, regulados por una Secretaría Nacional que se ocupa del tema. A ese organismo le dice, debe presentarnos un proyecto de ley que regule la vivienda ociosa. El Código Civil ya lo trata ese tema para la vivienda abandonada, digamos. Y muchas ordenanzas municipales por abajo tienen regulación respecto de aquella persona que no corta el pasto, que no pinta, todas cuestiones fronterizas que la ley tiene que ordenarlas todas, y es muy difícil avanzar sobre la disponibilidad de la propiedad privada, porque la Constitución regula la propiedad privada y dice que es inviolable. No solo la protege, solo a la defensa en juicio a la propiedad privada le da la calidad de inviolable. Entonces, gran trabajo tienen los diputados para empezar a pensar todas estas cosas, pero el proyecto lo delega. No dice, créase un impuesto o una multa para el bien que podría ser alquilado y no se alquila. Dice, hay un órgano del Estado que nuclea todo esto, démosle a él la obligación de traernos a este Congreso un proyecto de ley. Pero es la idea de Gioja, que no es la única, hay muchas. Bueno, lo dicho, estamos con el radical Bouguit, hombre de la provincia de Jujuy. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien. Saludos a usted y a toda la audiencia. La verdad que en este trabajo uno aprende algo nuevo todos los días, y cuando hablamos de alquileres es como muy claro esto de que cada ciudad es un mundo diferente, ¿no? En términos inmobiliarios, Mar del Plata es una cosa, por ejemplo, otra ciudad de la provincia es otra. En Río Negro, una es la realidad de Bariloche, el resto de la provincia es distinta. Una cosa es alquilar para Puerto Madero, otra cosa es alquilar para un barrio donde el metro cuadrado vale menos. Son realidades muy, muy distintas, es difícil legislar. Por eso le pregunto, a ver, si le pregunto un departamento de 2 ambientes en el centro de Jujuy, ¿tiene idea más o menos cuánto cuesta alquilar ahí, cuánto se paga? Sí, puede estar variando entre los 30 y 50 mil pesos. Está bien. 30 acá es poco, 50 más o menos para 2 ambientes, también es barato, me parece acá. Depende del barrio, claro, ¿no? Acá depende del barrio, también acá hay mucha variable. Igualmente allá, ¿no? Claro. No es lo mismo el centro que la periferia. Y hoy, por ejemplo, en la capital federal hay una situación donde hay mucha demanda y poca oferta. ¿En Jujuy pasa lo mismo hoy por hoy? Sí, está pasando, creo yo, en todo el país, de acuerdo a lo que escucho a los otros colegas, está pasando en todo el país porque la gente no sabe muy bien qué hacer en estos momentos con esta ley vigente. Estamos. ¿Y cómo le va, diputado? ¿Y qué sucede en las ciudades más chicas de la provincia, donde lo que tienen las ciudades grandes es las construcciones, los edificios, que eso genera una mayor oferta en la misma cantidad de metros cuadrados? Pero hay ciudades chicas, pueblos donde... Taperico, por ejemplo. Claro, no hay... Taperico, Ingeniero Ledesma, ¿no? No, claro. Sí, sí. No hay espacio para alquilar, o el mercado es muy chiquitito y... No, a medida que la densidad poblacional va creciendo, también va creciendo el índice de vivienda, de locales comerciales y de alquileres, pero claro, todas las realidades son diferentes. Hay ciudades como las que nombraba recién acá el locutor, que bueno, son de mucha densidad poblacional dentro de lo que es la provincia de Jujuy. Así que esa tiene una realidad totalmente diferente a la que puede pasar en La Puna o la que puede pasar en La Quebrada. Vale, y frente a eso, ¿usted entiende que habría que legislar por región? ¿Cómo habría que pensarlo, digo, teniendo en cuenta esto de que es un mercado tan atomizado? Mire, yo creo que tenemos un país muy diferente y que el traje que me anda a mí no le va a andar a usted, y viceversa, y que hay que hacer traje a medida en cada lugar. La regionalización es uno de los temas pendientes de este país, particularmente en el área que más entiendo, que es salud. Estuve como ministro de Salud 4 años. Es una cosa muy necesaria, y esto se lo puede trasladar usted a lo que es alquileres, a lo que es consumo. No vale el mismo alimento acá, la misma marca, todo, que en San Salvador de Jujuy, y tampoco es así, como les repito, en el interior de una provincia. Así que me parece muy necesario ver la realidad desde el punto de vista regional. ¿Y qué posición tiene, diputado, en el debate en esta Cámara, que está ahora arrancando? Hay, en principio, varias posiciones, desde derogar completamente la ley actual hasta modificar solamente la cuestión de los plazos y la fórmula de ajuste,
hasta el proyecto de Gioja, que propone mantener eso y agregarle otras cuestiones. Y no sé si se puede incluir este concepto de la regionalización. Mire, yo creo que hay diputados que están viendo este tema en particular, no me toca a mí verlo, así que seguramente se van a pronunciar al respecto. A mí me parece que es importante dejar la libertad de cada región de poder resolver de acuerdo a su característica, ¿no? Esa sería la posición que yo tendría. Creo que hay que liberar a la posibilidad regional de que no es la misma realidad para todo el país. No hay leyes aplicables únicas en todo el país, salvo en algunas excepciones que estemos hablando. Una pregunta. Usted es un hombre que lo conoce y ha trabajado mucho con Gerardo Morales. Sí, claro. ¿Hace cuánto? ¿10 años por lo menos con Morales? No trabajo hace mucho con Gerardo. Y digo, la verdad, es público y notorio que Gerardo Morales pretende ser presidenciable dentro de 2 años. Sí, claro. Sí, claro, y creo que es lo mejor que le podría pasar al país. Bueno, pero vio que esta, la verdad, es por lo menos la nuestra, la mediática, es una sociedad muy porteñocéntrica. Hablamos hace rato que venimos autogenerando candidatos porteños, ¿no? De la Rúa, Chacho Álvarez, Macri, Alberto Fernández, me olvido de por alguno. ¿No está en desventaja Morales en eso o no? No, yo creo que... Es cierto que apareció Menem y Kirchner también, pero... Bueno, a ver. De eso se trata. Me parece que además Gerardo tiene el plus de haber sido 14 años senador nacional, viceministro de Desarrollo de este país, 2 veces gobernador. Entonces tiene la capacidad de gestionar que por ahí no tiene. Tiene la experiencia y se ha preparado para esto. Y claramente ha demostrado en este corto periodo de gobierno que tuvo en Jujuy, que ha transformado la provincia, le ha cambiado la matriz productiva a la provincia, tiene que mostrar. Tenemos la planta solar de Cauchari, tenemos todas las inversiones en la extracción de litio, ha cambiado, ha puesto a Jujuy en orden, en paz, no hay más piquetes, no hay cortes de ruta, que es lo que le pasa a ustedes prácticamente todos los días. Además ha hecho el proyecto de cannabis medicinal, el GIRSU, todo lo que significa el tren turístico. Nuestra provincia estuvo abierta todo el tiempo en la pandemia, hemos tenido turismo todo el tiempo y claro que ha tenido una gestión exitosa y demostrable. Entonces me parece que en estos momentos del país es muy importante la experiencia de gestión. Tenemos claro lo que está pasando ahora en este gobierno, donde no hay gestión, donde no hay rumbo, donde no se sabe a dónde va, no se sabe cuál es el plan económico y además lo que le está pasando a la gente, no hay quien le está resolviendo los problemas a la gente. Yo estoy viendo el área de salud, el tema PAMI, el acceso a los medicamentos, realmente está muy complicada la situación y me parece que claramente hay que tener quien conduzca. No hay conductor de este barco y el barco está a la deriva. Respecto de su experiencia como ministro de Salud, ¿usted es médico de profesión o...? Sí, médico. Médico de profesión. La pandemia también lo que demostró desde el punto de vista educacional que también está muy concentrada. Digo, hay provincias donde no existe la carrera de medicina, no existe la carrera de enfermería. Hubo provincias que tuvieron que contratar médicos de otras zonas. Digo, eso también se tendría que repensar, por lo menos desde el punto de vista de la capacidad de generar un proyecto de ley. Sí, claro. Es una de las cosas que yo estoy trabajando, que es que cada médico que se reciba pase por las diferentes provincias donde faltan médicos y haya accesibilidad, porque, digamos, todos como argentinos tenemos el mismo derecho, pero hay una realidad, los médicos están concentrados en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, los lugares donde está la fábrica de médicos, donde está la universidad. Claro. El resto de las provincias no tenemos eso, nos pasó en la pandemia, tuvimos que pedir ayuda, tuvimos que contratar médicos de otras provincias, otra provincia como Córdoba y Misiones nos mandaron médicos terapistas. Perdóneme, porque algunas veces la pregunto y me dijeron una cosa que me parece razonable, cuando vos preguntás por qué hay tanta concentración acá, y me dicen, bueno, el problema es que, o el tema es que vos estás acá, y tenés enormes hospitales, escuelas, entonces vos sos un médico joven y seguís aprendiendo. Vos te vas a radicar a una provincia del norte o del sur, a lo mejor vivís más tranquilo, a lo mejor ganás más, pero obviamente se aprende mucho menos, porque tenés menos contacto con docentes, menos contacto con pacientes. ¿Hay algo de eso o no? Hay 2 cosas dentro de la que usted está tratando. Una significa la radicación definitiva de ese médico en un lugar. Yo le estoy hablando de un proyecto donde los médicos roten por todo el país.
Que aprenden otra realidad también, claro. Pero bueno, es que el Estado tiene que regular, no puede ser que los argentinos no tengan acceso. No, claro, está bien, está bueno eso. Saliendo de la universidad tienen que hacer una rotación obligatoria, devolverle a la sociedad lo que la sociedad ha invertido en su educación. Y se lo devuelvan allá. Lo que usted plantea es que ese periodo de residencia que hacen los médicos cuando se reciben, que tienen que rendir un examen para saber en qué hospital pueden hacer la residencia, que en realidad sea federal, o sea que se rinde un examen. Lo concreto es que hay muchos argentinos que no tienen acceso a un médico. A mí me pasó como ministro de Salud, fui el primer ministro que contrató a los médicos venezolanos, tuve que ir al Ministerio de Educación y decirle, porque además la matrícula la maneja el Ministerio de Educación, y decirle, mire, si no me permiten la conválida, no tenemos a nadie, está el agente sanitario solo. Eso el año pasado con la pandemia, el 2020. No, eso fue antes de la pandemia, con el momento que empezaron a trabajar los médicos venezolanos en el país. Y esta es una realidad que tenemos, si no está el agente sanitario solo, está el enfermero solo, y esa población no tiene acceso. Y claro que el Estado puede regular y puede enviar médicos a todos los lugares. Podemos tener médicos, pues no hablemos solo del médico generalista, no tienen acceso a los especialistas. A mí me pasó como ministro de Salud en mi propia provincia. La gente para ver un oftalmólogo tiene que venir toda al hospital principal o al hospital de la capital, como pasa en todos los lugares, donde hay un oftalmólogo en el interior de la provincia donde se puede operar la gente catarata. Y no puede hacerlo, tuve que poner lo que llamamos el ojo móvil, médicos oculistas por toda la provincia, y empezar, nosotros logramos hacer operaciones de ojo en el hospital de Susque, por ejemplo, a 4.500 metros de altura. Eso claro que se puede hacer, hay que tener la empatía de llegar a la gente y escuchar a la gente y ver cuál es la necesidad. Y en salud la necesidad es muchísima, muchísima. Recién hablaba de la diferencia entre los piquetes, los cortes de calle en Jujuy y Buenos Aires. Morales habló del tema, dijo que si fuera por él metería presos a los intermediarios, a los referentes de las organizaciones que tomaban lista en las movilizaciones. Pero ¿qué posición tiene sobre todo este debate que hubo en estos últimos días sobre la asistencia en sí misma con este nivel de pobreza Mire, nosotros tenemos algo para mostrar al país. Nosotros cuando entramos al gobierno, Gerardo tenía las plazas tomadas, estuvieron casi un mes, se hicieron todas las denuncias penales. Hoy no hay un solo corte de ruta, no hay ninguna posibilidad de tomar las plazas. Se aplica la ley, hay que vivir de acuerdo a la ley y hay que tener la voluntad política de aplicarla. Nos pasó incluso más allá de las organizaciones sociales y sus justos reclamos, no se puede interrumpir el acceso en las rutas. Nos pasó que uno de los ingenios tuvo un problema y los trabajadores salieron a tomar la ruta. Bueno, fueron multados los trabajadores y el ingenio y la ruta se liberó. Pero no puede ser que no haya consecuencias cuando uno actúa en contra de la ley. La ley se tiene que aplicar y se tiene que aplicar para todo. No podemos estar dependiendo a los argentinos de que alguien nos corte la ruta y vos no puedas ir a trabajar, no puedas llevar a tu hijo a la escuela, que tengas que pagar un peaje para que pase una ambulancia. Esas cosas fueron las que erradicó Gerardo de Jujuy y se pueden hacer en todo el país, hay que tener la voluntad política de hacerlo. Lo que se refirió Gerardo es a otro tema que es aún mayor, más grave. Son estas organizaciones sociales que hacen llevar a las marchas a los chicos y a las madres y que le toman asistencia y si no le quitan el plan. A eso se refirió Gerardo y a eso decía también que hay que multar a los responsables que obligan a las madres con sus chicos a ir a las marchas y si no le quitan el plan. Yo creo que son temas que se pueden erradicar, Gerardo lo hizo en Jujuy, y esta es cuestión de tener la voluntad política de aplicar la ley. Por eso, ¿por qué tenemos los inversores que tenemos? Está la Toyota, están los inversores de Australia, hay para la extracción del litio de Estados Unidos, de Japón, y porque hay seguridad jurídica, porque se confía en la provincia, por eso también las inversiones chinas en nuestra provincia. En cuanto a la asistencia, mantendría los programas sociales como hasta ahora. Algunos en Juntos por el Cambio plantearon de eliminarlos. Las organizaciones lo que plantean es que hay 1.200.000 programas en este momento, pero hay más inscritos en el registro de la economía popular. A mí lo que me tocó ver en realidad es que hay gente que necesita de la ayuda del Estado, pero hay gente que no trabaja y recibe los planes. Entonces me parece que es importante que el que reciba una ayuda trabaje por esa ayuda. Ahora, diputado, el tema sería generar trabajo, y a eso voy, porque hay un tema, cuando usted habla, me parece lógico que hable en términos muy encomiosos de la realidad jujeña,
Pero el tema es que en la Argentina y en América Latina vienen fracasando hace 15 o 20 años tanto los modelos ortodoxos como los heterodoxos. Y el radicalismo fue parte de una gestión de Macri que terminó también mal, ¿no? Fue uno de los pocos gobiernos que no religió, con medidas muy ortodoxas, digo, a nivel nacional. Después tampoco funcionó este modelo, tampoco el anterior. Digo, la verdad que nadie tiene recetas en Latinoamérica. Fíjese lo que pasa en Chile, ¿no? Fíjese lo que pasa en Brasil. Nadie puede reelegir en esta parte del continente, ¿no? Es muy importante lo que usted acaba de decir. Y hay que tomar nota de eso. Si hubiéramos hecho las cosas bien, hoy seríamos gobierno. Esto también va para nuestros socios del PRO, que creo que es importante que tomemos esa. No hemos hecho todas las cosas bien. Lo mismo que le está pasando a este gobierno. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Y la fórmula es escuchar a la gente. Si lo que nosotros tenemos que hacer es arreglar los problemas a la gente, una vergüenza que el país depende de una pelea del presidente y la vicepresidenta. Yo te de acuerdo, pero por ejemplo, la gente que está hoy en la calle no te pide un plan, te pide trabajo. Y la verdad es que yo no veo quién tiene la receta para generar trabajo. La verdad que no la tengo. Le estoy dando ejemplos concretos. Usted va. Pero es Jujuy eso, es más complicado esto. Pero con bueno. mayor razón, si lo ha podido hacer en Jujuy, que era una provincia inviable, que era una provincia que supuestamente no podía pagar los sueldos, un poco más nos querían que nos regalen al país vecino. Y ahora Jujuy es una provincia que ha cambiado la matriz productiva, que ha generado más de 2.000 puestos de trabajo en Cauchari, que ha generado más de 1.000 puestos de trabajo en la extracción de litio, que ha generado trabajo en la aplicación del cannabis medicinal, en el tren turístico. Todo eso es generación de trabajo. Por eso cuando nos dan la fórmula de decir para pagar al FMI, la fórmula es despido o aumento de impuestos. ¿Y dónde está la fórmula de aumentar la producción y de ayudar al sector privado a que también genere trabajo? Entonces yo creo que nos mienten y nos mienten mucho. Y creo que además nos creemos la mentira. Y yo creo que no hay que tenerle respeto al mentiroso. Y sí me parece importante que se vea la realidad. Para ver la realidad hay que caminar el país. Hoy vos vas a la Puna, donde existía el sol antes de Gerardo Morales, y hoy hay más de 1 millón de paneles solares y le estamos vendiendo energía limpia y cuidando el planeta a todo el país. Entonces estas son cosas demostrables, no son cosas que uno se para y está prometiendo, son cosas que ustedes las pueden ir a ver. Esta sale de Jujuy, está Exar extrayendo el litio, han hecho... es impresionante el avance que ha tenido en los últimos 10 años la extracción del litio. Los celulares tienen batería de litio, los autos tienen batería de litio. Y si están los inversores japoneses y australianos en nuestras provincias, por algo. Entonces, esto es importante que se tome en cuenta y se conozca. Respecto de lo que usted decía... Perdón, termino. El aceite de cannabis nosotros ya lo estamos vendiendo. Está en las farmacias, está en los hospitales. O sea, una realidad. ¿Eso no lo pueden antes de Gerardo Morales... lo conseguían en el mercado negro y no sabías que si el aceite de cannabis tenía una concentración o no, se automedica a la gente. Entonces, todo eso no lo puede regular el Estado. Claro que lo puede regular. No lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Hay que tener la capacidad de hacerlo. Les repito, todo esto existía en la provincia antes de Gerardo, no. Y ahora existe y es demostrable. Y se puede repetir este mismo modelo en todo el país. Hay que tener un Estado presente. Sale de gira y terminamos con Morales gobernador, con Morales presidente. No, esto que usted decía de los socios del PRO, claramente Morales tensiona con los socios del PRO. Esa tensión se traduce dentro del interbloque. O sea, cuando Morales viene a la Comisión de Presupuesto y les dice que les agradece que gracias a los radicales y a los peronistas está la democracia, no dice nada del PRO. Que les agradece al bloque de la coalición cívica, al bloque de la Unión Cívica Radical, por la responsabilidad en el trato del Fondo Monetario Internacional, y al peronismo republicano, que no tiene ningún diputado, pero sin embargo lo agradece, no le dice nada al PRO. Pero bueno, esa tensión... ese es un tema particular donde al principio el PRO no había fijado posición, después la fijó y votó el presupuesto, así que se terminó haciendo esto de no dejar al país en default, que este era el gran mensaje, no puede dejar al país en default. Y me parece que no hay tensión sino decirle al PRO y a todo el país que es tiempo de un presidente radical. Entonces nosotros hemos ido acompañando una coalición y como coalición queremos que sea un presidente de Juntos por el Cambio. Y dentro del presidente de Juntos por el Cambio queremos que sea un presidente radical. Y además nosotros particularmente queremos que sea Gerardo. Entonces me parece que eso es muy importante marcarlo, porque si no vos te ubicas dentro de una coalición en una posición mucho más débil.
Cuando vos marcás cuál es tu posición y decís esto es lo que vamos a hacer con el país, esto es lo que queremos hacer, me parece Perdóneme, que es importante dentro de... Una pregunta a los tres, porque no lo tengo claro. Esto, a ver, Patricia Bullrich quiere ser candidata, Macri quiere ser candidato, Larreta quiere ser candidato, Facundo Manes. Digo, esto habría que pensarlo. No se le quiero preguntar, Milei también quiere ser candidato. No eso, se claro. sabe, digo... Está muy bien. Puede participar. Puede participar. Está muy bien, la gente va a tener la libertad de elegir. ¿Y sería una primaria entre todos o hay una primaria del PRO y después una primaria contra el candidato radical? No, entre todos debe ser, ¿no? Debería ser entre todos. Claro. Supongo yo le pregunto que por el Milei. interbloque y los presidentes de bloque van a decidir eso junto con los líderes, con los propios candidatos. Pero qué bueno que está de que haya más candidatos y que la gente pueda elegir y pueda ver que existen gente que tiene la voluntad de cambiar el país, de transformar el país, que está dentro de esta coalición y son varios los candidatos. Nosotros creemos en particular y además, repito, tenemos para mostrar todo lo que hizo Gerardo, más esta posición que ha tomado contra los piquetes, contra poner un Jujuy en paz y en orden, y lo está marcando que lo va a hacer en el país y lo va a hacer porque además el que lo conoce sabe que el primero en llegar, el último en irse, es un monstruo de trabajo, está todo el día trabajando y tiene la capacidad y se ha preparado para eso. Le preguntaba por Milei porque Morales ha dicho públicamente que Milei es el límite de la Unión Cívica Radical, o por lo menos de él como presidente de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio, pero sin embargo funciona bastante con el interbloque de Juntos por el Cambio dentro de la Cámara de Diputados. Eso, dentro del bloque de la Unión Cívica Radical y de los moralistas, por decirlo de alguna manera. No los den por la moral, por Gerardo Morales. Gerardo Morales. Ahí está, ¿Le genera algún tipo de tensión esa interacción constante con Milei? No genera tensión. Nosotros vamos a hacer lo que diga nuestro líder y sabe lo que hace nuestro líder. Así que está todo bien y además ha demostrado estar un paso adelantado a todo el ido marcando el rumbo a este gobierno, al presidente en la pandemia y con todo lo que se ha hecho desde la presencia de los niños en la clase, desde tener abierta toda la provincia, desde el turismo abierto y hemos tenido resultados exitosos. Así que me parece que claramente está dando un paso adelante en todo esto de las energías renovables, en esto del cannabis medicinal. Claro que es un estadista y eso es muy importante que se lo escuche. Por eso también se ha puesto en contra de las políticas neoliberales y de lo que pasó en el 90. Y en cuanto al programa de gobierno que está empezando a discutirse, justamente hablaba del desarrollo productivo en Jujuy y del rechazo a las políticas neoliberales. Ahí hay una diferencia con el PRO, que incluso lo contrapuso, ¿no? Morales, este modelo de Jujuy contra uno que llamó más financiero, especulativo, del PRO. ¿Cree que va a haber acuerdo ahí? No, lo que Morales propone es un Estado justo, no un mega Estado ni tampoco privatizar todo y tener un Estado así de chiquito. Entonces propone el Estado justo y el Estado que acompañe las políticas productivas y es más, las empresas que estamos hablando son empresas, en este caso del Estado y sociedades mixtas que tiene, pero el Estado es parte de estas sociedades y eso es muy interesante porque entonces el modelo es mixto. Entonces no se habla solamente de, ejemplo, vamos a privatizar aerolíneas y ya está, no, el Estado justo, el Estado que comande, que gestione y que además tenga políticas públicas que se puedan sostener en el tiempo, donde todo el mundo... Hoy cada jujeño sabe que va a ser Gerardo Morales de acá hasta que finalice su mandato. Presentó el plan maestro, están en ejecución y licitada toda la obra. Entonces todos sabemos hacia dónde vamos y qué queremos. Y eso es importante ahora, en la vida política. El programa, perdón, Pato, dale. El programa no va a ser fácil entonces acordarlo porque Macri ya dijo que, por ejemplo, Aerolíneas, si es deficitaria, se privatiza. No sé si será fácil acordar o no, creo que habrá puntos de encuentro, precisamente esta coalición. Y Gerardo, mire, nuestro vicegobernador es peronista y nuestro Frente Cambia Jujuy tiene más de 22 partidos políticos. Es peronista desde hace rato, hace 6 años, ¿no? La primera vez que llegó Morales ya estaba este socio peronista, ¿no? Claro. El vicegobernador lo acompaña desde el inicio de que él es gobernador. Entonces, ¿por qué puede gobernar un gobernador sin que nadie le serruche el piso con 22 partidos políticos adentro? No solo por el líder, sino porque ha puesto en el tapete cuáles son los temas y qué vamos a hacer con cada tema. Esto hace que todos nos pongamos de acuerdo porque hay puntos que nos unen. Y los puntos que nos unen son los que está haciendo construcción de escuelas, o sea, educación, construcción de hospitales, salud, lo que está haciendo con la seguridad, darle seguridad a la gente, garantía, seguridad jurídica, lo que está haciendo todo lo que significa el cambio del rol de la mujer en la sociedad.
todo eso lo está haciendo en acuerdo con las demás fuerzas políticas. Lo primero que tenés que hacer vos es acordar, porque si no, después no podés gobernar. Esto es lo que le pasa hoy a Alberto con Cristina. Es pelea de poder, este ministro es mío, este ministro es tuyo, te hago renuncia a 7 ministros, te mando una carta pública y el país en medio de esa interna del frente de todo. Hoy la Cámara no sesiona, es una vergüenza que los diputados no podamos sesionar, no estén las comisiones porque no sabemos si va a haber un interbloque o un bloque de la Cámpora. Y no podemos tener al país dependiendo de una pelea interna. Por eso, si vos vas a liderar una fuerza política, una coalición como Juntos por el Cambio, va a haber puntos de encuentro. Y le vamos a decir a la sociedad, hacia acá vamos. Estos son los puntos que tienen que ver con la productividad, que tienen que ver con aumentar el empleo. Lo que le digo, seguridad, educación y salud. Diputado, a mí me parece, la verdad, son datos inobjetables, me parece muy bien el raconto de lo que pasa en Jujuy, pero usted dice, es tiempo de que un radical vuelva a gobernar a la República Argentina. Y ahí es donde vamos a la pregunta que hacía yo antes, ¿no? La verdad que en estos 40 años de democracia uno ve las experiencias radicales y la verdad que no fueron las mejores como las de casi nadie, digo. Ese es el tema, ¿no? Incluso cuando uno plantea, porque si querés el modelo de la ortodoxia es Mauricio Macri, si querés el kirchnerismo es el modelo de la heterodoxia, pero ¿cuál es la receta radical? ¿Va a ser otra? ¿Quiénes son los economistas de Gerardo Morales, por ejemplo? No, bueno, ¿no? ¿Hay listas? Están los economistas del partido. De hecho, está dando todas las estrategias y su visión Eduardo Yeyati, digamos. Levi Yeyati. Levi Yeyati tiene un montón de economistas del radicalismo. Director del Banco Central con Dualde. Pero bueno, digo, hay un montón de economistas que están analizando la situación y están trabajando en el tema. De la misma manera que nosotros estamos trabajando en el tema salud. Yo me he reunido con exministros, me he reunido con funcionarios de nuestro gobierno y claro que hay que mostrar el rumbo de hacia dónde vamos. Ahora, no coincido con ustedes que a nadie le ha ido bien. Yo creo que hay muchos que le ha ido bien en parte, quizás no en todo. Caso de nuestro presidente, querido presidente, el doctor Raúl Alfonsín. Claro que ha hecho muchísimo por este país. No se logró hacer todo, bueno, ahora está en debate el libro, ¿no? Memorias de una temporada en el 5º piso, justamente. Esa cuestión ahí, claro. Pero bueno, que es la gestión Surruil, efectivamente. Efectivamente, una cosa es la economía y otra cosa son todos los demás rumbos. Por eso yo le digo, acá hay una experiencia y hay un modelo donde además los inversores están creyendo. De hecho, Gerardo es el único gobernador que recibió a Jinping, al único presidente en el G20, un gobernador de provincia fue Gerardo. Y las inversiones las tenemos en la provincia. Entonces, claro que hay que detenerse a observar estas cosas. No es un modelo televisivo, no es un ranking, no es un tuitero, es un gestor. Y es un gestor que hace bien las cosas y lo puede demostrar. Ahora, usted recién hablaba, decía, bueno, lo primero que hay que hacer es acordar, lo tiene ahí en el graph, porque si no, no se puede gobernar. Y ponía el ejemplo de Cristina y Alberto Fernández. En la Cámara de Diputados hay dos bloques de la Unión Cívica Radical. Y no pudieron acordar. Y son 80. Digo, no es que en las votaciones que votamos, votó todos juntos. No, pero hay dos bloques. Hay dos bloques, pero hemos votado porque no se pudo juntos. acordar, porque cuando asumió Gerardo Morales como presidente de la Unión Cívica Radical en diciembre del año pasado, intentó. En ese acto dijo, bueno, vamos a trabajar para tener un solo bloque en marzo cuando inicien las sesiones. Y de hecho trabajó con el senador Lustó en eso y están trabajando en eso. Y si no se logra que cada uno tenga una identidad, pero cuando se votó todo junto. Y estuvo todo el radicalismo en las 3 votaciones que hicimos y todos votamos lo mismo. Así que claro que hay unión, no importa si vos perdés si querés tener una identidad particular o no. Lo que está claro es que los 33 diputados radicales que estamos, el que fue elegido como presidente del bloque fue Mario Negri, si los demás pueden no estar de acuerdo, bueno, pero a la hora de votar el radicalismo completo ha votado la misma votación. No hubo un solo voto que diga del radicalismo se votó en contra o votaron en disidencia. No, sí pasó con otros bloques, hubo 4 diputados de otro bloque que no concurrieron a la sesión y no votaron. Exactamente, los del PRO, dicen. Bueno, ¿no? Claro, por ejemplo, exactamente, por darle un neuquino, efectivo, un neuquino y Fernando Iglesias. Juntos, pero no votaron. Acá nosotros podemos tener 2 bloques, pero hemos votado todos juntos. Diputado, bueno, dale Flaco, la ¿cómo ve última. los debates fuertes que se vienen, que están ahora en el Senado? El de la reforma del Consejo de la Magistratura y que propuso el kirchnerismo para pagar la deuda con el FMI con los bienes no declarados en el exterior, que bueno, acá va a haber un fuerte debate con los números muy ajustados, ¿no?
Mire, yo insisto, nosotros tenemos nuestros diputados trabajando en ese tema y va a haber un pronunciamiento del bloque y del interbloque al respecto, así que confío plenamente en los colegas que están trabajando en este tema. Intento por una cuestión de prudencia de hablar más sobre los temas que conozco que de los que no conozco. Bueno, el diputado Bouit planteando serias objeciones con Gerardo Morales. No. Bueno, no, pero la verdad está bien. Es la segunda vez ya que vos hablás con Bouit, es un gran abanderado y me parece bien. Bueno, diputado... Queremos que Gerardo sea presidente y le repita todo lo que están viendo el programa. ¿Viste? Que va a ser muy bien. Bueno, ahí estamos. Diputado, muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. El diputado por Jujuy, Bouit, hombre del radicalismo. Faltan 25 minutos para las 5 de la tarde, es un buen momento para ir con Lourdes. Lourdes me dijo, hablé con ella hace un ratito, me dice, estoy participando de un conversatorio. Lourdes, ampliamos, por favor, a ver. Así es. ¿Cómo estás, Pato? Bueno, ¿cómo te va, Lourdes? Bien, bien, buenas tardes. Piso, saludo nuevamente porque recién era otro del equipo, así que los saludo a ustedes y a toda la audiencia que por supuesto nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, así es, estamos acá en el auditorio. Continúa lo que es este conversatorio, bien decías vos, de niñeces y adolescencias, perspectiva de infancia más que nada, debido a que, bueno, empezó a las 15 horas, hasta las 18 aproximadamente se va a extender, luego... seguro vamos a hablar con algunos diputados que están aquí, en este caso el diputado Sebastián García de Luca, que es uno de los impulsores, y el exdiputado Eduardo Cáceres de esta iniciativa, de esta charla, donde por supuesto se va a tocar algunos temas como por ejemplo esto que decíamos, prevención e investigación en abusos infantiles, todo lo que tiene que ver con separaciones judicializadas, qué pasa con los niños, niñas y adolescentes que están en el medio, juzgados colapsados, violencia vincular y otros temas que por supuesto están vinculados, valga la redundancia, a temáticas de abuso, de maltrato infantil, donde los chicos, chicas, niños, niñas quedan en el medio de dos tutores, de dos padres, una madre y un padre que se intentan arreglar de alguna forma o no, o de qué manera llevar a cabo un proceso que a veces es judicializado, que no se da de la mejor manera y donde todavía hay infancias o adolescencias en el medio, ¿no? Bueno, es un temazo, la verdad que me parece, Lourdes, lo hablábamos antes, esto atraviesa todas las clases sociales. A veces uno conoce algún caso un poco aislado porque es un caso más mediatizado, pero de esto hay infinidad de cuestiones que efectivamente no se saldan. Bueno, hay algún colega atravesando un problema durísimo, claro, que no puede tener acceso a ver a sus hijos, pero la verdad, bueno, ojalá que este conversatorio sirva, porque además uno ve que generalmente es más corto el camino hacia alguna solución por el mínimo consenso entre los padres que por la legislación, porque por la ley, si lo buscas al acuerdo, a veces demora una eternidad, efectivamente. Es así. Aparte, ninguno escapa a esto, ¿no? Todos por ahí en algún momento durante la vida tenemos un conocido, tenemos un amigo, a veces un colega, alguien que vivió una situación así, o desde chicos, ¿no? Por ahí estamos en la primaria, en la secundaria, tuvieron que atravesar separaciones de padres muy conflictivas, muy difíciles, donde los chicos lamentablemente son los que terminan las adolescencias, las infancias, son las que terminan sufriendo las consecuencias, con secuelas inclusive que pueden llegar a perdurar durante muchos años y donde hay terapia de por medio, donde hay justicia de por medio. Bueno, es un tema muy amplio realmente, así que vamos a estar desde aquí cubriendo, acompañando a esta iniciativa. Y otra temática que no me quiero olvidar es que esto no distingue géneros, ¿no? A veces no se trata de la madre, no se trata del padre, sino que puede ser como una madre que no puede ver a sus hijos, como un padre que no puede ver a sus hijos, ¿no? O así, según la sexualidad de cada una de las parejas y de las familias en este caso. No distingue género, precisamente. Así que, chicos, vamos a seguir acá muy pendientes en el auditorio. Lourdes, muchísimas gracias. Hasta cuando vos dispongas. Chau, chau. A ustedes. Bueno, estamos con el señor David Cayón y básicamente ahora con él, con Martín Bravo. Bravo, ¿de qué hablamos, por favor? A ver. Este es un proyecto de Karina Banfi, la radical. Sí. Es una radical, sí, que tiene las firmas de diputados de varios bloques de Juntos por el Cambio, Mario Negri, el jefe de bloque, María Eugenia Vidal y Silvia Lospenato del PRO, Graciela Ocaña, y también de la coalición cívica, Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro. Lo plantea Banfi, un complemento a la ley de acceso a la información, como para agilizar y ordenar al Estado, dar la información
con mayor celeridad, en caso que lo pida cualquier particular, la información relativa a casos graves de violaciones a los derechos humanos. Es un proyecto sencillo, plantea que toda la información en poder del Estado relativa a casos graves de violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad es pública y debe ser accesible para todas las personas. En algunos casos, como crímenes de guerra, se legisla pensando hacia adelante, porque no hubo casos todavía, sí delitos de lesa humanidad y algunas cuestiones más. En esos casos, lo que plantea la diputada es agilizar la entrega de la información y superar algunas cuestiones que en la ley de acceso a la información plantean algunas trabas, como las excepciones. Bueno, que esta materia no tenga ningún tipo de excepción. El Poder Ejecutivo deberá disponer la inmediata desclasificación de la información contenida en todo tipo de documentación, en cualquier formato, en poder de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal y la Agencia Federal de Inteligencia. También, si la información se hubiera remitido a cualquier otro organismo del Estado, también deberá ser desclasificada. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también en el proyecto le asigna las funciones de resguardar, almacenar, conservar y dar a conocer la información a toda persona interesada. La solicitud es muy sencilla, se podrá realizar por escrito, por medios electrónicos y sin ninguna formalidad, a excepción de la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos de contacto del solicitante. Despeja toda la burocracia, todos los requisitos, sí, como para que no haya ninguna traba. Y por último, también toda solicitud de información realizada en los términos de la presente ley debe ser satisfecha le pone plazos, dentro de los 15 días hábiles para que sea con mayor celeridad, con opción de prórroga por otros 15 días, a lo sumo un mes. Si resulta difícil de reunir información, en un mes el organismo tiene que presentar la información. Y el último sí lo que propone es una modificación a la ley de inteligencia, incorpora un párrafo al artículo 16. La ley de inteligencia es la 25.520, dice: la información relativa a casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, no podrá ser objeto de clasificación. Decíamos, hay algunas trabas a veces que se presentan en las excepciones. Por ejemplo, lo que plantea la ley de acceso a la información es que en los casos que haya una causa judicial que pudiera entorpecer la desclasificación, la entrega de información, el desarrollo de esa causa, bueno, ahí hay algunos reparos. Por ejemplo, en el caso del atentado a la AMIA, claro, se puede presentar como un argumento para no dar información. Bueno, esta ley le salvaría ese tema. Lo presentó por primera vez el proyecto en 2016, cada 2 años cuando pierde estado parlamentario lo representa. No avanza, según la diputada, porque el argumento es que con la ley de acceso a la información ya estaría contemplado esta entrega, pero bueno, esto haría, lo que se propone es agilizarlo en algunos casos. Perfecto. El testimonio del señor Martín Bravo. Voy a hablar ahora con Bravo y con Cayón. Un tema, vos después preguntaste eso, que es la historia de evolución y por qué no hay acuerdo. Que incluso acordate, Martín, acordate, David, que hubo como un vaso de agua, que se cruzaron, Morales con Lustó, ¿no? Ahora, es la primera vez que yo, porque vos preguntabas, todos preguntamos, ¿por qué no se avanza en la conformación de las distintas comisiones? Que hay nada más que 2. Y Bouit dijo algo que yo la verdad no sé si es muy buena información, si es una lógica especulación política o evaluación política. Él dice que parte del problema es que el oficialismo discute si va a haber un bloque o 2. Sí, lo escuché. Claro, viste, digo, es la primera vez que yo lo escucho, por lo menos que lo verbalizan, digo, pero es parte a lo mejor del problema en la mora, en la conformación de comisiones. Sí estaba la versión de que más allá de que si se conforma un bloque aparte de la Cámpora o del kirchnerismo duro, sí estaba la cuestión de qué va a pasar con la presidencia de algunas comisiones clave, si el oficialismo, el sector, digamos ahora conducido por Germán Martínez, Sergio Massa, los que, por ejemplo, trabajaron para que se apruebe el acuerdo con el FMI, se iban a dejar esas comisiones importantes en manos de... Los que votaron que no.
Claro, el kirchnerismo duro, que recordemos, en el plenario de comisiones por el acuerdo, lo que hicieron fue reemplazarlos. Claro. Para que no firmaran en contra. Me acuerdo, sí. Esa discusión trascendió. Después lo del subbloque, un bloque aparte, ya es otra cuestión, ¿no? Claro. Sí, en principio sería poco probable la división del bloque del Frente de Todos por un bloque, o sea, la conformación de un interbloque, básicamente porque esa misma discusión de quién va a presidir una comisión o quién va a estar en otra comisión, el sector más duro del kirchnerismo quedaría en minoría y no tendría mucho espacio en las comisiones. Claro, no es que rompes y te quedas con la mitad más uno, claro. No tendría, es como que no te conviene, decís vos. No es conveniente, es conveniente frente a eso, porque aparte, digo, en algún lugar lo que busca también el ala más dura es marcar la cancha a través de diferentes proyectos de ley, como está sucediendo con este que se está debatiendo en el Senado, y para eso necesita el acompañamiento del resto. Claro, exactamente. Sí. No sería lo más lógico que sucediera. Sí. Pero es cierto lo que dice Martín, buena parte de la discusión está dada sobre la conformación del bloque del oficialismo y de la oposición, digo también. Según a quien escuches te dice lo contrario de ese bloque, ¿no? Dice, bueno, el oficialismo dice no, todavía no se oficializan, no apareció todo el esquema completo de las presidencias de comisiones. Uno dice, el oficialismo dice, porque no se ponen de acuerdo en Juntos por el Cambio, como dijo el diputado. Es que debe haber los dos lados, porque viste, después de esto, que es público lo que dice el de Gerardo Morales, pero yo no sé qué pasa con el PRO y qué pasa con los otros radicales, si, por ejemplo, pelea Jujuy alguna comisión importante, ¿no? La presidencia. Sí, pero además, no sé, pero bueno. Juntos por el Cambio eran 11 bloques, ahora creo que son 7 u 8, pero me imagino, más allá de la discusión del peso que tiene cada uno de los bloques, no es lo mismo tener 50 diputados que ser López Murphy, que es uno solo. Sí. Pero López Murphy, ¿qué es lo que dijo? Yo no voy a ir a discutir en la Comisión de Economía, porque ya hay economistas, yo quiero la Comisión de Defensa. Ah, sí, claro. Y por ahí había un compromiso con alguien del PRO o con alguien del radicalismo para esa comisión. Sí, exactamente, con Gerardo Morales, que efectivamente, claro, es un tema, sí. Así que, bueno, en un día hoy particular, otra vez hablando de lo que es el Frente de Todos, porque volvió a hablar Kicillof, volvió a hablar Máximo Kirchner, planteando que Cristina también tuvo que enfrentarse con intereses muy complicados, Kicillof planteando que cuando vos confrontás, obviamente pagás costos, ¿no? Sí. Así que, bueno, no era el día más tranquilo tampoco. Y habló el diputado Santoro, que es más cercano a Alberto Fernández y lo hizo en defensa de alguna manera. La lectura es un ataque a la presidencia, básicamente no nos vengan a decir que es complicado gobernar, porque yo lo vi gobernar a Néstor y a Cristina, dijo Máximo. Sí. Y Axel le dice, no tenga miedo de pelearse con los intereses concentrados. Y del otro lado, Santoro contesta, bueno, nadie que llega a la presidencia de un país tiene miedo. Y además haciendo hincapié en que el momento histórico tampoco era el mismo, ¿no? Bueno, tampoco era el mismo. El 2001 no era este momento histórico. No son momentos históricos iguales. Podés tener alguna semejanza de Santoro, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Efectivamente. Incluso cuando asume Néstor Kirchner presidente, ya había comenzado una recuperación que era ya se había dado la gran devaluación. Claro, era consecuencia de la primera gestión de Eduardo Duhalde y Roberto Labaña, efectivamente. Sí. Y es más, la devaluación la había hecho el ministro de Economía anterior a Labaña, pero ahí eso es algo también que forma parte de la discusión entre el albertismo, por decirlo de alguna manera, y el kirchnerismo, que es el albertismo dice, bueno, esto es diferente a cualquier otro momento histórico. Sí, lo dijo hoy haciendo hincapié en el tema primero de la pandemia y después la herencia recibida y ahora la guerra, efectivamente. Sí, básicamente no me cuenten sus experiencias porque este es un mundo diferente. Vamos con lo que pasaba ayer, entrega de premios del parlamentario y mucha gente amiga recibiendo justamente esos premios. Esto pasaba en Pasos Perdidos, Ahí estamos entonces, recordamos, hasta donde yo sé, una es Débora Durieta, otra es Daniela Mosetic, los momentos en los cuales también fue premiado, obviamente, Diputados TV. Lo vi por ahí al responsable máximo de nuestro canal recibiendo la premiación correspondiente. Y después, en lo que tiene que ver con nuestras colegas, una fue premiada
como la que mejor trabajó en periodismo gráfico, la otra, que es Daniela, la primera es Débora, la otra es Daniela Mosetic, en lo que tiene que ver con el periodismo televisivo. Ahí está Agustín Álvarez Parisi, mirá que ya estaba trabajando en el Congreso Álvarez Parisi, cuando esto comenzaba, después del 83. Así que bueno, el momento entonces del reconocimiento con autoridades de la revista, con la participación de diputados, ahí está De Marchi, y los colegas premiados por lo que fue su trabajo en el año 2021. Las agencias de noticias, los bueno, canales. Exactamente. Ahí está Débora, mirá. Ahí está Débora con Luciano Laspina. Muy cercano, me dicen todos, Laspina a Patricia Bullrich, ¿no? Muy cercano, me dicen. Bastante. Ahí está, mirá, Julio Cobos, que planteó una modificación del uso horario. Mirá, pura sonrisa, Daniela Mosetic. Ahí están las autoridades de CNN Radio, Así que bueno, ahí está la senadora Anabel Fernández Sagasti, y está también Jazmín Bulorini, efectivamente otra compañera de la casa, también premiada. Bueno, y ahora estuvo también, lo vi temprano, participando, estaba en primera fila, hablando de alquileres, el titular de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, que decía lo siguiente, a ver. Es muy difícil tener soluciones sencillas a problemas complejos. Y este es un problema de una enorme complejidad que no tiene una respuesta única y sencilla. Pero también le quiero decir que nuestra preocupación tiene que estar siempre tratando de ver cómo protegemos los intereses de los más débiles, porque las leyes tienen que ser pensadas siempre desde el lado de los más débiles, que son los que necesitan las leyes. Mire, en todos los temas que se discuten, los que no quieren leyes, los que quieren dejar las cosas en manos del mercado, son los que tienen el poder, son los que tienen la riqueza. Siempre las leyes tienen que ser pensadas para poder defender y proteger los intereses del más débil en la ecuación. El interés del más débil acá en la ecuación es del inquilino, es de la persona que está buscando una vivienda. Pero también yo entiendo la complejidad de cómo se puede trabajar para que no haya viviendas ociosas, para que el propietario de una vivienda tenga un resarcimiento razonable, pero que al mismo tiempo sienta la necesidad de no tener vacío ese inmueble. Tal vez tenga que haber algún tipo de políticas impositivas que se vinculen con la ociosidad. Yo me acuerdo cuando hace mucho tiempo, hoy eso cambió, cuando con el tema de la tierra se hablaba del impuesto a las tierras improductivas. Hoy la frontera agropecuaria se ha corrido, ya el tema de las tierras improductivas, pero hubo una larga etapa de la vida argentina donde el latifundio era un gran problema porque había dueños que preferían no ponerlo a producir y eso perjudicaba al conjunto de la sociedad. Entonces, esas complejidades son las que los legisladores y las legisladoras tenemos la obligación de analizar y encontrar en esa complejidad el punto de equilibrio más potable. Bueno, ahí estamos, el testimonio de Carlos Heller, planteando algo que es absolutamente cierto, ¿no? Era un proyecto muy bien intencionado, el del proyecto Lipovetsky. Terminó sin funcionar, con mucho reclamo. La verdad que encontrar una salida que conforme a todo el mundo parece como muy difícil, pero sí me parece que está más claro esto de que va a estar más regionalizada la búsqueda de soluciones, me parece. Eso ponés cara de tener dudas, Cayón, ¿no? Y es cierto, me parece, ¿no? Porque vos, ¿cuál es el marco general y cuál es el marco particular? Te digo esto porque, por ejemplo, ayer estaba la diputada Landricini, Susana, y ella me explicaba una cuestión. Mirá lo que pasa en Bariloche. En Bariloche vos tenés mucho personal científico, en la Balseiro, por ejemplo, trabajando de marzo a noviembre. Y en noviembre se van y alquilan, y vos tenés la posibilidad de enero, febrero y marzo, o diciembre, enero y febrero, que el mismo bien es utilizado para turismo. Pero bueno, es una realidad muy de ellos. Mar del Plata tiene lo suyo. Habrá que ver si este marco sirve para contener esas cosas, ¿no? Genera que directamente no haya registro de esos propietarios que, si van a hacer ese esquema, no podrían con la ley actual. Claro. O probablemente con la que salga nueva tampoco
registrarlo, sí, el porcentaje es bajo, ¿no? Es muy bajo. De registro. 85% es en negro, me dijeron acá en Capital. Claro, el proyecto de Gioja, 85. que eso más allá de las distintas posturas, tiene algo que es interesante, que propone, ¿no?, beneficios impositivos a los propietarios para los que registran. Hay que ver si es suficiente, pero sí, todo lo que se plantea en varios proyectos es con el supuesto de que sean registrados. Él propone, por ejemplo, poner un límite a los aumentos entre contrato y contrato, eso sí está registrado, si no, no. Exactamente. Bueno, a las 5 en punto de la tarde llega ella, como siempre, Amanda Alma. Yo me retiro. Ahora vamos a la pausa. Señor Martín Bravo, muchísimas gracias. Buenas hasta tardes. La próxima. Señor David Cayón, hasta la próxima. Hasta luego. Pausa y enseguida Amanda Alma. Gracias, nos vemos. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador.
El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos aquí en el análisis con mis dos compañeros, con David Cayón y con Martín Bravo. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás? Estuvieron entrevistando y analizando la actualidad parlamentaria hasta hace un rato. Estuvimos hablando un poco de ley de alquileres. El tema de la semana. El tema, sí. El tema por excelencia. Sí, totalmente. Me parece que está todo concentrado en eso. Y en la falta de resolución de las comisiones en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar de esto, si les parece, con el diputado Zapata, que ya lo tenemos aquí sentado en la provincia de Salta, de Ahora Patria, que está dentro de Juntos por el Cambio, para que nos comente un poco cómo está el debate parlamentario. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, muy honrado y agradecido por la invitación a participar en su programa. Acá tengo al lado mío este frasquito con dulce que me trajo para compartir, pero que es una artesanía, un producto regional de Salta. Cuénteme un poquito para todos los que no lo conocen. Acá les comparto, vamos a comer duraznillos en almíbar. Se llaman cuaresmillo. Cuaresmillo. Es un durazno que no alcanza a madurar, que se cosecha antes que caiga el helado y se pierda la fruta. Y es un dulce regional ideal para acompañar los quesillos. Que me contaba que usted en una época era productor de quesillos. Sí, en la empresa familiar cuya titular es mi señora. Yo no sé, productor consorte. Muy bien. Porque ella era productora titular y yo soy consorte. Sí, mucho tiempo hicimos quesillo y después, la vida fue cambiando y nos dedicamos a la política y perdimos el quesillo porque había que estar muy encima. Sí. Son esas tareas que muchas veces no se conocen la cantidad de esfuerzo que requieren. Sí, pero era muy gratificante para mí salir a vender, el contacto con la gente en la feria. Es gente muy divertida, esa es la que está en el comercio, en la feria. Y fue una etapa de mi vida en la cual aprendí muchísimo. Me relacioné con mucha gente de todos los niveles sociales y uno se acerca mucho a esa parte de la sociedad que muchas veces está invisible, que es el feriante que llega a las 5:30 de la mañana a abrir su puerto, a descargar la fruta, para armarlo y preparar la venta del día. Y eso era más divertido, porque todo el mundo está distendido, y no está corriendo tras el cliente y uno macanea bastante. Claro, y además también ahí se van construyendo muchos vínculos colectivos, ¿no? Porque en definitiva también las ferias articulan la comunidad muchas veces. Claro, y se ayudan mucho entre los distintos puesteros. Es muy difícil que haya una rivalidad como para que el que vende choclo, cuando se le acabó al del lado, se lo niegue y prestarle unos cuantos. Es un ambiente muy simpática la gente. A mí me cargaban una barbaridad. Yo decía, no, qué sé yo, lo hace mi señora, me decían de todo. Pero le decía que era rico también. Sí, por supuesto. A mí me gustaba venderlo, ella lo hacía. Muy bien, muy bien. Lo traemos un poco más acá a la actualidad ahora sí parlamentaria, porque eso también que usted nos comentaba es cómo la sociedad se va organizando y va sobreviviendo, cada uno con su trabajo, cada uno con su posibilidad de supervivencia. Preguntarle un poco cómo viene el debate aquí en la Cámara, si está en el Congreso hace varios días ya en la Ciudad de Buenos Aires, si se pudo encontrar con sus colegas de Juntos por el Cambio. Sí, hay un grupo de WhatsApp donde tenemos una comunicación fluida y funciona bien. A veces estos grupos así muy numerosos tienen sus inconvenientes. Claro, son 115, 116. 116, y funciona muy bien, se presentan proyectos, uno adhiere, acompaña, se intercambian ideas y le puedo decir que estoy muy contento de integrar el interbloque Juntos por el Cambio dentro de mi monobloque de Ahora Patria y espero que la relación continúe así.
porque me han recibido con las manos abiertas y me han ayudado. Formo parte de la mesa federal de Juntos por el Cambio. Y bueno, estamos con toda la idea de trabajar en forma coordinada y podremos definir mejor el horizonte y los proyectos que presentaremos a discusión de acuerdo a la composición de las comisiones. Yo aspiro a integrar la Comisión de Economías Regionales, un poco por mi vinculación con la producción y también por una cuestión de conveniencia. En la Comisión de Economías Regionales, distrito que más diputados tiene, que es Buenos Aires, no formaría parte razonablemente de esa comisión, pero las distintas economías regionales, con la particularidad de la producción, tienen algo en común. La mayoría es muy distante del puerto y ese costo adicional, que uno lo dice que el impuesto a la distancia, que es el flete, es algo que requiere un estudio y buscar una solución. Porque si uno estudia lee la Constitución, el artículo 75, inciso 2, cuando se refiere al régimen tributario, a la coparticipación, ahí está el objetivo, uno de los objetivos de la organización económica que brinda la Constitución, que es buscar el desarrollo armónico y equilibrado de todo el país. Y cuando el flete es una forma, una barrera para evitar ese equilibrio, nosotros tenemos que unirnos desde la economía regional para buscar medidas compensatorias. Y espero que poder lograrla. Por supuesto, todo en base al diálogo y al debate, porque es lo bueno que tiene el Poder Legislativo, ¿no? Respecto de lo de usted plantea de la Comisión de Economías Regionales, digo, más allá de las particularidades que presenta cada región, digo, no es lo mismo el norte que el sur de la Argentina, en lo que tiene que ver con su provincia, ¿a qué apuntaría? Mire, la provincia de Salta tiene una actividad que ocupa mano de obra en forma intensiva, que es la producción de tabaco, tabaco Virginia, que la comercialización se hace a través de cooperativas, el acopio, la comercialización se hace a través de una cooperativa que empezó en la década del 70, sigue, concentra el acopio de más de la mitad de la producción y actúa como un defensor del precio ante las compañías, porque la historia del tabaco era una cuestión donde había pocos compradores y muchos vendedores y había como una posición dominante, se ponían de acuerdo British American Tobacco y Philip Morris y nos cambiaban el precio todos los años. Eso se ve hasta el año 67, donde se sanciona la ley que hoy se llama Fondo Especial de Tabaco, en esa época se llamaba Fondo Tecnológico Nacional, empieza a regir el 1 de agosto del año 1967 y a partir de ahí se empieza a ver que el precio al productor no tiene las oscilaciones bruscas que tuvo hasta ese momento. Y el Fondo Especial de Tabacos, si uno estudia el funcionamiento, es como un fideicomiso, donde el que produce cigarrillos deposita un porcentaje de su venta de cigarrillos que se distribuye entre los productores. Entonces es como un precio de pago diferido que le recibe el productor. Eso ha sido una buena herramienta para desarrollar las provincias. Y eso en definitiva, estaba siguiendo el razonamiento, y ese fideicomiso en definitiva lo que hace es amortiguar los cambios bruscos de precio, digamos. Amortigua y con eso se financió la creación de cooperativas. Las cooperativas compiten en el acopio con las multinacionales. Bueno, ahora ya prácticamente se ha alejado el acopio en la cooperativa y el proceso se hace en Philip Morris y en Salta. Pero eso llevó a que no exista tanta variación y que el productor tenga un complemento, que lo cobra cuando lo puede pagar la compañía y es en función de la calidad y la cantidad producida. En la economía salteña es un cultivo preindustrializado, porque tiene un proceso de industrialización en finca que por el secado se seca en estufa, no se seca al aire como podría ser un tabaco criollo, un criollo correntino, un burley, sino se seca en estufa. Y en la cooperativa se da la segunda etapa, que es una preindustrialización, donde de acuerdo a los requerimientos del importador del exterior, se mezclan blends, que de acuerdo a las clases y los gustos que busca, tenor nicotínico, el color de la lámina, la presencia de palo o no en la mezcla, se establecen los blends que son los que se preparan para comercializar en el exterior. Salta y Jujuy, prácticamente entre las dos provincias, producen casi el 60% de lo que se produce de tabaco en la Argentina y también producen Misiones, Corrientes, Chaco, Tucumán y alguito producía Catamarca. La historia de la producción tabacalera viene de antaño, ¿no es cierto? Sí. Es como una de las fundantes de la Argentina. Precolombina, y bueno, se fueron trayendo variedades y el secreto creo que del comercio del tabaco hoy es
preparar y cultivar la variedad que requiere el mundo y en las combinaciones, en los blends que requieren los clientes. Diputado, contaba que no tiene asegurado el lugar en la Comisión de Economías Regionales. ¿Cómo está la discusión en el interbloque? Porque antes decíamos que cada interbloque señala al otro por las diferencias internas y dice que por eso no se conforman, se terminan de conformar. Mire, el hecho de que yo esté en un monobloque, bueno, vamos a distribuir por lo menos lo que conversamos por el sistema DONT. Entonces uno es uno y 116, uno viene a ser hasta ahí medio. Tiene poco para aspirar, digamos. Un 116 a casi un 0,8%. Entonces, pero no... Hay, como le puedo decir, amplitud de criterio entre los presidentes de los bloques mayoritarios dentro del interbloque de tratar de asignar a cada diputado de acuerdo a su área de competencia y su conocimiento. La intención es trabajar bien, pero que quede claro, yo no soy un tipo caprichoso que si no voy a economías regionales me empaco y no voy a hacer nada, no. Soy un poco diferente. Todo diputado tiene derecho a participar en todas las comisiones, hacer uso de la palabra. La diferencia será firmar o no un dictamen y por lo que he visto, tanto en el oficialismo como en la oposición, el diálogo está abierto. Cuando uno considera necesario tratar una iniciativa, lo propone y todo se conversa. Eso es lo que tiene de bueno el Parlamento y ahora en el equilibrio de fuerzas hay que ser más parlamentario que nunca para lograr los consensos. Y en ese sentido ya definieron, además de las comisiones de economías regionales, cómo van a hacer esa distribución interna o todavía la están discutiendo. Yo hablé con distintos referentes del interbloque para que... Eso, ¿con quién habla? Porque no hay presidente. Padrino, uno viene allá del interior, viene con el palito y con el lata de ropa y viene, y bueno, se dé una mano. Bueno, yo más o menos me expliqué, mostré mis antecedentes. Vengo con algunas recomendaciones de las entidades productivas, porque en Salta fui 30 años asesor de la entidad madre de la producción, la Cámara Regional. Fui asesor aduanero, trabajé en la cooperativa, estaba con la Cámara de Tabaco, por eso más o menos en eso me defiendo. Y bueno, pero como le digo, para mí no es definitorio estar o no estar en el interbloque, estar o no estar en la comisión. Yo puedo colaborar y llevar mi conocimiento y mi parecer a todas las comisiones. ¿Y usted tiene que hablar con todos los presidentes de los bloques para la discusión? ¿Tienen una pequeña mesa chica o un WhatsApp solo de presidentes de bloque? Porque son casi 10 bloques. Es abierto y el diálogo lo hablé con Cristian Ritondo, con Álvaro González, con Silvio Spinato. No tengo problema de hablar con todos. Es muy difícil hacerme enojar, así que podemos andar a hablar largo y tendido. Ahora, en esa situación, dice, es muy difícil. ¿Qué es lo que falta para definir? ¿Qué es lo que entiende que falta para definir? Estamos a principios de... 6 de abril, ya pasó un mes y 5 días, te diré. Porque viene leerlo, ¿no es cierto? Sí, por eso digo... Hablábamos que en marzo íbamos a tener todas las comisiones, bueno, ya pasaron un mes y medio de la fecha límite. Olvídese del frente de todos, digo, ¿qué es lo que falta definir internamente Juntos por el Cambio? Para que le digan, bueno, si usted va a ir a esta comisión o no, a esta comisión no... Eso antes me dijeron que la semana que viene estaba todo listo. Bien. Vienen diciendo eso hace un par de semanas. Escúcheme, acá el tiempo es elástico. Es elástico. Pero el tema pasaba, ¿por qué no se conformaban las comisiones? Porque, dada la paridad, había que discutir las presidencias, y las presidencias se dan a los niveles de interbloque. Legítimamente alguien puede haber dicho, no, nosotros somos un bloque de 118 y ustedes son un interbloque que tiene 10 bloques adentro, entonces no tenemos que distribuir de otra forma. Pero ese tema ya fue zanjado y la última comunicación que tuve, que en 10 días ya estaremos trabajando y cada uno con su proyecto, en su comisión, como corresponde. Pero el diálogo nunca cesó. Todos los días habrá, no sé, 300 mensajes en el grupo, ¿no? ¡Wow! Te trabajan un montón. Con su mirada, diputado, desde la producción, ¿qué proyectos cree que pueden avanzar? Por ejemplo, de los que integraban el temario para las sesiones extraordinarias que no se discutieron, ahí hay varios que impulsan, tienen incentivos. ¿Ve alguno que pueda haber consenso como para avanzar? Mire, lo que está en este momento en el sector productivo, que hacia la agenda, y yo mantengo mi contacto, por supuesto, con las entidades del sector, no solo de mi provincia, sino también acá a nivel nacional, está el tema de las retenciones
la inestabilidad que tiene el régimen de retención y la inseguridad jurídica que se plantea el hecho de que la puedan mover por decreto. Creo que ha sido una muy mala práctica legislativa estas delegaciones impropias de poner en cabeza de aquel que está mandado a recaudar, fijar el quantum de lo que se va a recaudar. Ese es el sentido que tiene facultad hacia el Poder Ejecutivo, a poder subir hasta el 3,5 o bajar 10 puntos la tasa de retención. La retención en la exportación, un impuesto que surgió, ayudó mucho en la crisis del 2001 para mantener cierta racionalidad o cierta alimentación en las arcas del Estado, pero es un impuesto malo. Es un impuesto malo porque lo descoloca al productor, y cuando existe esta delegación impropia, donde el productor está sujeto a la voluntad de una sola persona, no surge del Poder Legislativo, del consenso en el Congreso Nacional, genera cierto tipo de reticencia, de prevención por parte del productor. Es más, el 30 tuvimos una reunión, una convocatoria de productores en Rosario de la Frontera, donde había dirigentes de la rural de Tucumán, de Jujuy, de Salta, donde se manifestaba y se expresaba el descontento y la contrariedad frente a lo que el manejo y el control e intervención en materia de exportación, en suprimir y crear estos fideicomisos para bajar el precio del pan y el aumento de las retenciones del subproducto de la soja. El sector productivo tiene que planificar cuatro meses antes de la siembra qué cultivo, en qué condiciones, cómo lo va a hacer, si va a alquilar campo, si se va a expandir, si no se va a expandir. Y si las reglas de juego cambian en medio del cultivo, realmente a uno no le cae bien, porque un cambio en 1 o 2 puntos en una sola como Salta medio marginal, que vino atrasada la lluvia, que bajaron los rindes, puede definirle el perfil de rentabilidad, y sobre todo aquellos productores que tienen algún tipo de deuda, ¿no es cierto? Le quería preguntar sobre las retenciones, justamente en este razonamiento que estaba contestándole a mi compañero la pregunta, porque no me termina de quedar claro sobre quién recaen las retenciones, sobre los productores, sobre los exportadores, sobre el momento en que se vende, si el producto se vende al interior de la Argentina, ¿también pagan retenciones? Mire, lo que se vende al interior no paga retenciones. ¿Qué es lo que pasa? Acá es donde claramente usted puede ver cuál es el contribuyente de iure, que se dice, o sea, el designado por la ley que pague, y el contribuyente de facto, que es el que termina poniéndolo. Se establece un régimen de retenciones, por ejemplo, para la soja 33%. Cuando se va a determinar la composición del precio que percibe el productor o el precio pizarra de Rosario, es el valor FOB menos las retenciones. Ese es el precio pizarra. Y nosotros en Salta, el que nos va a comprar, nos resta el flete, 5.000 pesos a la tonelada. O sea que cuando se establece el precio del producto, en este caso de la harina de soja, ya están incorporados, sea para venta interna o para exportar, digo, para los dos momentos. El que le viene a comprar a usted en el campo es el precio de pizarra menos el flete. Eso es lo que usted cobra. Entonces, el precio de pizarra, ¿cómo será? El valor FOB, ¿no es cierto?, menos las retenciones. Y por supuesto que hay algunas otras tasillas, también se aplica, porque nuestro Estado cobra por todo, ¿no es cierto?, hasta por saludar, que incide en la determinación del precio. No es buen impuesto el impuesto a las exportaciones, el derecho a la exportación, porque sobre todo un país como el nuestro, que necesitamos ampliar mercado para comerciar, para conseguir dólares, no solo para pagar la deuda, pateamos la deuda, pero necesitamos dólares para las importaciones. A través de las importaciones de bienes de consumo, de insumos, bienes de capital, nosotros vamos a desarrollar la industria que se supone que va a generar más empleo que la actividad agropecuaria. Entonces, esto de poner derecho a exportación, donde en las zonas como la nuestra, un aumento en los derechos de exportación puede sacarlo al productor, porque su expectativa de rentabilidad, dada el distinto clima, el distinto régimen de precipitación, nosotros nos da menos probabilidades de sacar un balance cero, o sea, llegar al punto de equilibrio. Se pierde, mire, en la cosecha 2014-2015, en Salta prácticamente no se sembró maíz, porque el nivel de las retenciones llevaba a que para vender, para exportar, el productor terminaba bajo cero. Entonces, solo se cultivó maíz para consumo propio.
Entonces, las retenciones en las economías regionales inciden de una forma bastante negativa. Mucho se ha hablado de retenciones diferenciales por el tamaño, la envergadura de la producción, productores chicos, medianos, grandes, distancia al puerto, compensación por kilómetro. Pero eso llevado a la práctica hasta ahora no lo hemos visto que haya fructificado. La 125, el proyecto final de la 125 contemplaba, ¿no?, esas compensaciones. Sí, había compensaciones diferenciales. Pero mire, desde la producción yo le puedo decir, cuando nosotros vemos una disposición emanada que dice quedar a criterio de un funcionario, empezamos a temblar. Y cuando tiene una dirección Secretaría de Comercio son los que van a disponer o van a decidir de qué forma nosotros vamos a tributar o si vamos a poder exportar o no, directamente nos desalentamos, porque normalmente detentan esos cargos personas que han estado bastante lejos del campo y quizás ni hayan visto tierra en una maceta. Entonces es muy difícil que entiendan los avatares que sufre el productor agropecuario. Alguna vez que discutía con un diputado allá en Salta que quería cobrar nomás impuestos por todos lados, yo dije, miren, lo que hay que valorar es el grado de contribución y las ganas de trabajar y contribuir a la sociedad. Un productor tiene riesgo cuando compra la semilla de que tenga poder germinativo o no. Una vez que le implantó, que le llueva o que deje llover. Si llueve mucho no sirve, si no le llueve tampoco sirve. Después que germinó, que no le venga ninguna plaga, ningún bicho. Después de eso, que no venga un granizo, que pierda el fruto, que pueda coagular, que no le venga una helada. En fin, todo está a merced de los elementos. Es como tirar los billetes así en el campo y esperar que fructifique eso. Y cuando cosecha, el otro riesgo es que no haya precio, que no haya mercado, que no haya precio. Y este señor que discutía, el único riesgo que conoció en su vida es llegar al cajero automático, no tenga plata. Entonces, cuando uno va a valorar a las distintas actividades, que si son, que se las llevan en pala o no se las llevan en pala, hay que ponerse en el cuero del productor para ver cuáles son los problemas que afronta. Ahora, yo soy un convencido que la Argentina, no voy a decir como Dualde, que está condenado al éxito, ¿no es cierto? Porque por ahora estamos en porque es un recuerdo difícil. Nos viene juzgando la misma justicia que juega a los delincuentes, que nunca llega, no nos llega nunca la condena. Pero sí voy a decir que a través de la producción nosotros podemos llegar a un estadio mejor de desarrollo y brindar un mejor futuro. Yo apuesto a la producción. ¿Y cómo se contribuye en ese sentido, digo, desde los tributos para la sostenibilidad colectiva del Estado, ¿no? Porque toda la retención y todos los impuestos se vuelcan luego a la sostenibilidad de la economía argentina. El tema de la retención es que nos quita competitividad. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener, para tener la misma rentabilidad de un productor en Paraguay, yo tengo que producir mucho más por hectárea. Y si estamos en la misma latitud y en la misma condición de aptitud agrícola, por ejemplo en la Franja de Salta, que en Paraguay, no lo voy a conseguir. Yo le voy a hacer el siguiente número. En el puerto de Rosario, traído a Salta, debe andar, no sé, póngale en 40.000 pesos la tonelada, más o menos debe estar recibiendo el productor. Desde los $600 lleva 40.000 pesos. Si usted lo transforma a dólares billete, se echa al bolsillo $200. El productor de Salta, al bolsillo de los dólares que se cuentan, ¿no? ¿Sí? Echa $200. Pero usted hace 300 kilómetros, va a Paraguay, se echa al bolsillo los $600. Entonces, esa asimetría es la que tenemos que buscar de eliminar. Porque puede ser que el Estado, a través de distintas regulaciones, tipo de cambio diferenciado, retenciones de exportación, barreras y demás, lleven a quedarse al Estado con 2/3 partes del valor de la producción, no le digo de la renta, del valor de la producción. Y cuando va a ver la renta, analiza el índice FADA, más o menos un 70% del margen bruto el productor de soja se lo lleva al Estado. Cuando yo hablo de este tema también lo encaro a mis colegas y les digo, mira, queriendo subir el impuesto a la producción, bueno, lo subamos, pero si los productores están pagando sobre su margen bruto el 70%, para nosotros los diputados el margen bruto es la dieta, paguemos un 70% de impuestos y después empezamos a conversar para ponernos un pie de igualdad. Entonces, no se sale de un país con más impuestos, se sale de la situación negativa que vive una economía generando incentivos, creando confianza y llevando a la gente que vea un horizonte. Pero si usted ve que cada vez que se presenta una condición favorable que usted puede aprovechar para expandir, para mejorar las condiciones de explotación, invertir en maquinaria o pasar a darle un preproceso a lo que usted cosecha, tiene una regulación que le quita eso, lo hace inexistente,
Y la gente es como aquel que se quema con zapallo, sopla hasta la sandía, ¿no es cierto? Algunas cosas, digo, es cierto lo que usted decía, es tirar plata y a ver qué pasa. Me parece que toda actividad económica tiene sus riesgos. Sí. El campo tiene los suyos, otras actividades, Claro. poner un kiosco tiene su riesgo, digo. Pero con lo a cual menor o mayor medida. La diferencia que tiene con el kiosco, que usted compra los caramelos están ahí, viene el cliente o no viene el cliente, el caramelo está en el campo, usted ha puesto la semilla, le vino la seca, no tiene ni la semilla ni la plata. Sí, si no pasa nada, se queda con los caramelos y no le sirve para comer tampoco. Pero más allá Pero de eso, lo puede vender más tarde. Pero si no pasa nada, no pasa nada. Pero digo, pero más allá de esa discusión, a lo que voy es que todas las actividades económicas tienen un riesgo inherente. Por eso se habla de empresa, porque asume un riesgo. Y el empresario asume un riesgo. Nadie pide certeza. No, que no pedimos razonabilidad. Usted decía, bueno, las cambios de reglas de juego generan estas discusiones. Ahora, cuando el cambio de reglas de juego, me pongo en abogado del diablo, cuando el cambio de reglas de juego viene con un incremento de los beneficios que tenía. Dígame uno y le contesto sobre el caso particular. ¿Cuánto salía la tonelada de maíz hace 2 meses atrás? ¿Cuánto sale hoy la tonelada? Claro, pero ¿intervino el Estado en eso? No, ¿no es cierto? Bueno, está bien, es una condición de mercado. Bien, ante un hecho extraordinario como el tema de Ucrania. Bueno, pero las condiciones cambian, igual que el clima, que tampoco interviene el Estado. Bueno, cuando hay sequía, el Estado no interviene tampoco. Todo el mundo quiere ser socio en la ganancia, pero nadie colabora en las pérdidas. Bueno, en el caso del sector ese particular, tiene mucho más crédito subsidiado que cualquier otro sector de la economía. Tiene crédito, lo tiene que devolver. Pero el impuesto no me lo devuelven. Cualquier otro sector de la economía, cualquier otro sector de la economía, el kiosquero no consigue un crédito subsidiado si no vende los caramelos. Pero la actividad del kiosquero surge a partir de que un productor agropecuario produjo caña de azúcar para que tenga azúcar para que se haga su producto. Yo cuando hablo de la defensa de la producción, es el inicio de la cadena del desarrollo de la actividad económica. Si usted no tiene producto que surge del campo, de la minería, de la extracción de hidrocarburos, todo lo ulterior como que se cae, ¿no? No, yo eso lo entiendo perfectamente y por eso me pongo en abogado del diablo, porque también hay un discurso también del sector agropecuario como que es único y con sus particularidades únicas. Y tiene bastantes beneficios respecto de otros sectores de la economía. Cada zona tiene sus bemoles. Sí, sin duda. Nosotros con mi señora son productores de allá, muchos años implantamos tabaco. No sabe lo que se siente. Un día estaba con mi hijo que iba al colegio, había que pagar. Salimos, había caído una granizada y no quedaba una hoja en la planta. No sabe cómo masticaba el asiento y dice, ¿con qué voy a pagar el colegio de estos chicos? El tema de la exposición al riesgo es inherente a la actividad porque es compensada. De 5 años uno es bueno, son 2 regulares, uno malo y el otro malísimo. Más o menos es el ciclo agropecuario de acuerdo a mi experiencia. Pero nosotros tenemos que valorar el esfuerzo que hace el productor arriesgando capital, porque ese capital que se lo pone, usted va y lo juega en el mercado financiero en vez de ponerlo en el campo o ponerlo en semilla. De sencilla, había un dicho que por allá por los 80 decía desencillar hasta que aclare. Entonces, estaba medio convulsionada la economía, retirábamos el capital de trabajo, lo metíamos en el mercado financiero, multiplicábamos, ¿no es cierto? Juntábamos un peso macho con un peso hembra y teníamos cría, porque esa era la patria financiera. Pero eso no es, ahí el futuro de la Argentina no se lo ve, no existe. No, sin duda, pero también es real que las condiciones mundiales van... Nadie pide privilegio, nosotros pedimos equidad. Si en el resto del mundo existen determinadas condiciones, tenemos que aspirar a que el productor argentino asista y tenga las mismas condiciones. Más allá de las retenciones, el proyecto de agroindustria, por ejemplo. Sí, es un proyecto que justamente las retenciones fue lo que lo fue diluyendo, ¿no? Lo fue frenando. El proyecto de agroindustria lo leí muy a las ligeras, esperaba poder debatirlo, pero bueno, lamentablemente, no, como hablábamos, ¿no? El equilibrio no generó los consensos para que se pueda debatir eso en extraordinario. Es una buena iniciativa, necesita unos ajustes a la luz y a las consultas que hice con los técnicos del sector, pero yo no tendría ningún inconveniente producidas esas modificaciones de apoyar, al contrario, yo lo veo bien. Tenemos que apostar a que la Argentina genere más riqueza. Eso le quería preguntar, porque usted planteaba justamente que no había que presionar en cierto sentido o esquilmar al productor con los impuestos, y el discurso, por lo menos del oficialismo, es hay que expandir la capacidad productiva de la Argentina, el campo entre ellas, con la tecnificación del campo. ¿Cómo ve la posibilidad cierta ahí de que está medio eso se contradictorio? Cuando leíamos estos memorándum del Fondo Monetario Internacional que hablaba de aumentar
la presión fiscal y que paralelamente iba a aumentar el nivel de actividad. Mire, el campo le pone un impuesto más y salen corriendo. Se van, por lo menos en el norte se van a ir a Paraguay a trabajar y estarán los campos sin arrendar, sobre todo aquel productor que trabaja en campo no propio. Hay que generar las posibilidades de crecimiento a partir de un panorama claro y estable. Que lo que usted ponga, en la medida que se dan las condiciones normales, lo pueda retirar. Pero el Estado siempre es voraz. Y cuando está en déficit recurrente, yo hablé en mi discurso de la economía 3D, déficit que se transforma en deuda y la deuda después se defaultea. Esa lógica viene de la mala administración del Estado. Pero para solucionar el problema de la mala administración, ¿cuál es el único recurso que se conoce? Grabar nuevamente a la producción y a los ciudadanos. Entonces, ¿cuándo el sector político, el Estado, va a ajustar para adentro? Esa es una cuestión que está pendiente de la República Argentina. Acá siempre se ajusta con el gasto para arriba, no se racionaliza y se ve el bienestar o la mejora que puede tener la producción a través de un alivio de la carga tributaria para incentivar inversiones. Yo estoy seguro que el productor siempre quiere producir. Es un ilusionado de la vida y un enamorado de su actividad. A mí me fascinaba levantarme a las 5 de la mañana y escuchar el balar de los terneros al momento del ordeño, era una cosa bárbara. Y así que me iba mal, yo quería seguir haciendo eso. Es más, mi señora decidió dejar de hacer quesillo y yo me enojaba porque iba a perder eso porque forma parte de la actividad y de lo que uno quiere hacer. Pero la generación de riqueza tiene que ser el punto donde tenemos que centrar el esfuerzo político para dar tranquilidad a la gente. Porque de la buena producción no hay derrame, sino que se habilita que toda la cadena trabaje. Eso le quería preguntar, porque también hay una dinámica en las comparaciones que se hacen respecto a estas discusiones con otros países donde la desigualdad es mucho más profunda y donde la presencia del Estado es mucho menos contundente, ¿no? Sí. En relación justamente a las comparaciones que se hacen por la zona. Hablábamos ayer con la diputada Jeter, por ejemplo, del PRO, y comparaba con Brasil, un país donde la desigualdad es muchísimo más profunda en relación a las estructuras argentinas. Siempre son odiosas las comparaciones. Pero en este ejercicio que usted está haciendo de razonamiento, preguntarle qué pasa con la distribución, ¿no? Porque muchas veces se plantea justamente la presión impositiva sobre el campo, la imposibilidad cierta del campo de seguir produciendo si hay más impuestos, pero no hay distribución de riqueza en ese sentido. Es que la mano invisible de Adam Smith no que la no distribuye mucho, digamos. Mire, si no genera riqueza, no hay nada para distribuir. Existe el Estado como una entelequia, ¿no es cierto?, para organizar la sociedad y en la forma que estamos organizados nosotros y por el esquema tributario, el Estado es distribuidor del ingreso. La riqueza ya está distribuida, que son los bienes, el stock de bienes, pero el ingreso, a través de los impuestos, se redistribuye por el Estado y con la lógica de que la presión fiscal redunda en nivelar oportunidades, nivelar acceso a la salud, a la educación, a la seguridad. La República Argentina en los últimos 40 años casi ha duplicado la presión fiscal y la asimetría se ha agrandado, la pobreza ha crecido. Y la concentración también de la riqueza, en paralelo, digamos. ¿Y por qué? Porque el mismo Estado genera las condiciones. Cuando usted aumenta impuestos, hay dos empresas. Una que está más o menos saneada y otra que tiene algo de deuda. A usted aumenta de impuestos, la saneada lo va a aguantar, pero la que está endeudada no lo va a aguantar y va a cerrar. Entonces, ¿quién la va a absorber? El vecino que está tranquilo y está saneado. Por eso hay concentración. El impuesto mal aplicado, la política fiscal mal aplicada, con impuestos irrazonables que no tengan en cuenta las distintas condiciones en que se produce de acuerdo a la zona del país, el territorio, tipo de cultivo, lleva eso, a la concentración. Y la forma de combatir la concentración que tenemos productores son las cooperativas. Pero las cooperativas también necesitan financiamiento. Sí. Y el financiamiento, a veces competimos con el Estado y no podemos competir a nivel de tasa. Diputado, recién planteaba que en lugar de subir la presión impositiva a los sectores productivos, el Estado tendría que achicar para adentro. ¿En qué rubros, en qué ítems cree que podría hacerlo para reducir el déficit, ¿no? Mire, empezando por mi provincia, ¿no es cierto? Creo yo que el descalabro y el desboque del despilfarro se da en los tres estamentos de la Organización de Estado Nacional, Provincial y Municipal. La provincia de Salta le voy a citar un ejemplo. La gobernación, que vendría a ser la presidencia, la oficina del administrador general de la provincia con sus asesores, en el gobierno anterior, el doctor Urtubey tenía un 1% del presupuesto. Este año, el gobernador Sáez, tiene el 3%.
hay 2 puntos del presupuesto que se lo sacó a otra actividad, a los servicios, salud, seguridad y educación, para gastarlo en gobernación. Y gobernación gasta personal, propaganda y asesores, todo con destino político. El gasto en demasía que aumentó, ¿saben?, equivale a 1000 viviendas por año. Hay 1000 familias en Salta por año que se ven privados de su acceso a través de la ayuda del Estado porque el señor Sáenz quiere ser reelecto. La hipocresía desde la política en el manejo de la cosa pública lleva también al atraso. En el Estado vemos que la crisis del 2001 ha generado una serie de ayudas que eran necesarias. Yo no estoy en contra que se ayude al que necesita, pero se han ido formando lo que se llama la intermediación, o lo que a mi juicio se trata como una especie de privatización de parte de la ayuda social. Surgen estas organizaciones intermedias que se dan en llamar organizaciones sociales. ¿Para qué? Para coordinar. Momento, pero si del Estado, con todo el adelanto tecnológico, yo sé quién es el que necesita, que se quedó sin empleo porque está de baja en los planes sociales se cobran por cajero, claro, hace ya pero varios hay intermediarios que lo ponen en la planilla para que tenga el plan social, pero que si no viene a la manifestación, pues, qué sé yo, por el Día de la Naranja, lo sacan de la planilla. Entonces, esa intermediación nos llevaría a ahorrar bastante. ¿Y cuánto cuesta? Mire, entre la PASO y las generales del año pasado, que salía el plan Platita, se habló de 100.000 millones de pesos para las organizaciones sociales. Esa plata no es necesaria, sino que es necesario que el argentino que está en dificultades sea respetado en su dignidad y reciba la ayuda justa y que sea ayudado del mismo Estado. El Estado no necesita privatizar la ayuda social, necesita que esa ayuda social sea efectiva y en beneficio del ciudadano y no de los intermediarios. Gracias, diputado, por este rato. Gracias por compartir con nosotros. Nosotros seguimos acá en el análisis. Estábamos hablando recién con el diputado Carlos Zapata, de Ahora Patria de Salta, que está dentro de Juntos por el Cambio, pero también vamos a repasar algunas de las declaraciones del presidente de la Cámara, Sergio Massa, que estuvo haciendo por estas horas en varios medios de comunicación. Vamos a repasar algunas de las cosas que dijo el presidente de la Cámara. Hay que resolver los problemas. Es un error pensar en el 2023. Esto no es un año electoral, sostuvo el presidente de la Cámara en declaraciones a algunos medios de comunicación. Por otro lado, planteó que ya están mirando al 2023 y eso es un error. Lo que la sociedad espera es soluciones, no problemas. En función sobre todo de esta idea que muchas veces subsiste aquí en el Congreso de la Nación, que hay una situación de campaña permanente. Por otro lado, también Sergio Massa sostuvo en declaraciones a la prensa que hay que salir de la grieta y resolver problemas de fondo, sin importar el partido al cual pertenezcamos, en este proceso que viene impulsando el presidente de la Cámara, de que con 5 o 10 temas que se puedan poner en común, las distintas fuerzas políticas van a ir avanzando hacia un proceso de mayor profundización, de mejorar las condiciones de la Argentina, una propuesta del presidente de la Cámara. Tenemos que desprendernos de las peleas y enfocarnos en lo que la sociedad necesita, ya que la mayoría de los argentinos nos quiere ver trabajando juntos. Y eso tenemos que hacer y lograr, dijo el presidente de la Cámara, Sergio Massa, en declaraciones a medios de comunicación, ¿no? Dio una larga entrevista en una radio en el día de hoy y estos son algunos fragmentos de sus principales declaraciones. Por otro lado, también agregó, hay otra agenda que tenemos que cumplir, que son los tratamientos justamente de temas a largo plazo. Tanto el presidente como la vicepresidenta estuvieron de acuerdo a que haga el llamado al Congreso. En relación también a las distintas perspectivas y miradas que hay dentro del Frente de Todos, agregó, tenemos una agenda de trabajo en el Congreso que busca terminar de encender la economía, que ya se puso en recuperación y necesitamos leyes respecto a eso. Parte de las declaraciones del presidente de la Cámara, Sergio Massa, tenemos algunas más todavía. Mediante consensos podemos generar mayores puestos de trabajo, mejorar la distribución del salario, ya que en el mercado interno juega un papel central. Una de las dimensiones del debate que se está teniendo por estas horas, también vinculado al desarrollo y crecimiento económico, si hay crecimiento o si hay también redistribución. Tenemos que generar dólares, decía en esta última placa que no había llegado a leer, gracias. Tenemos que generar dólares
tenemos que generar dólares propios, sostuvo, para no depender del FMI a partir del trabajo argentino y construir herramientas para generar y acompañar el crecimiento de toda la Argentina. Bueno, estas son algunas de las declaraciones, ahora sí, del presidente de la Cámara, Sergio Massa, que vamos a seguir analizando y pensando a lo largo del tiempo, pero bueno, en definitiva sigue en la línea de lo que viene planteando desde por lo menos el año pasado. No sé si te resuena a vos, Martín, también eso, respecto a esta convocatoria a discutir algunos puntos en particular por parte de todas las fuerzas políticas. Sí, en esa línea tal cual. La semana pasada había hecho también declaraciones en ese sentido, tratar de trascender la grieta, dejar algunas políticas de Estado. Y bueno, para eso es importante el funcionamiento de la Cámara. Contábamos la semana pasada, Juntos por el Cambio había tomado la iniciativa con la ley de alquileres. Sí. Bueno, el oficialismo reaccionó en ese sentido, pudo llegar a un acuerdo que en parte le viene bien a los dos, ¿no? Porque el oficialismo pudo, como decíamos, recuperarse, salir de esa apatía, lógica, ¿no? Que tenía. Claro, como que estaba frenado el Congreso y que Juntos por el Cambio tomaba la iniciativa. Y la oposición también puede decir, Juntos por el Cambio, que llevó al oficialismo a que ese tema se discutiera, así que bueno, hay que ver ahora, se tienen que poner de acuerdo. ¿Cómo sigue el debate que, recordamos, comenzó ayer, pero continúa con mucha fuerza el martes próximo en una sesión informativa que va a ser remota, en una dimensión para ir escuchando todos los sectores que intervienen en los contratos de locación de viviendas, principalmente? David Cayón, tenés un proyecto para comentarnos de la coalición cívica sobre un tema muy actual, que es el conflicto Rusia-Ucrania. Sí, es uno de los pocos proyectos que entró sobre el tema Rusia-Ucrania. La mayoría de los proyectos que entraron tienen que ver con que hable el presidente Zelensky en la Cámara de Diputados, que se comunique vía videoconferencia, como está haciendo con varios parlamentos del mundo. Pero esto es un proyecto que lleva la firma de todos los diputados del bloque de la coalición cívica, que tiene como objetivo básicamente imponer sanciones económicas de parte de la Argentina a Rusia y a aquellos argentinos que de alguna manera colaboren con Rusia. Sanciones en respuesta a la invasión y violación a la integridad territorial de Ucrania perpetuada por Rusia. Las sanciones serán dirigidas contra personas o entidades que pudieran estar prestando asistencia a dichos estados en las acciones militares contra Ucrania. Es un poco amplio en lo que se refiere a dónde va a buscar, pero ahora vamos a ir explicando con diferentes placas. En la placa siguiente lo que establece es que el Poder Ejecutivo Nacional va a tener como obligación elaborar un registro público de personas y entidades vinculadas a las acciones militares contra Ucrania, a quienes les serán aplicadas las sanciones previstas en la presente ley. No, o sea, lo que buscan es que hagan un listado de aquellas personas que tienen o entidades que tienen específicamente vínculo, pero con acciones militares, dice específicamente. Bueno, pero a ver, venderle comida. Sí, claro, si mañana vamos a suponer que el Partido Comunista de la Argentina, ¿sí? Hace una colecta para donarle pertrechos de alguna característica. No, donarle ropa a los soldados rusos. Es una colaboración. Exacto. Es una colaboración, entonces debería estar en esa lista según establece. O si hay una empresa que vende, no sé, granos o vende viandas y le vende específicamente. Claro, por al ejemplo, una ruso. empresa de zapatos que hace borceguíes para soldados y se lo vende al Estado ruso. Es una colaboración, entonces estaría dentro de esto. Ahora se están reanudando los vuelos, ¿no? ¿Eso entraría, podría entrar, quedaría fuera? Bueno, ahí está la discusión, digo, porque la idea es que vos no ayudes de ninguna manera al Estado ruso. A un Estado que diferentes países les van poniendo diferentes trabas económicas. Bueno, la coalición cívica lo que busca es que desde la Argentina, que la Argentina le exporta en general alimentos a Rusia, bueno, que básicamente tome esta definición. Sí, tome esta definición. Personas o sociedades que tengan sospechas fundadas de que es responsable o partícipe, directa o indirectamente, de acciones que socavan los procesos democráticos o las instituciones en Ucrania. Es muy amplio. Digo, o sea, si vos le vendés a una empresa, no sé, italiana, y después esa empresa italiana le vende a Rusia, hay ahí algo para... Pero acá este punto también es importante, porque dice también para aquellos funcionarios del gobierno de la Federación Rusia y para quienes hayan ayudado materialmente, patrocinado, proporcionado apoyo financiero, material o soporte tecnológico para desarrollar cualquiera de los actos o políticas. Digo, recordemos que
la Federación Rusa, los funcionarios de la Federación Rusa tienen un intercambio con la Argentina a través de una empresa en particular, pero digo desde varias, una empresa que se llama Gazprom, que es la empresa del Estado ruso que se dedica, entre otras cosas, a la energía atómica. Y entonces ha tenido mucho contacto con la Argentina. Y cuando hablamos de la energía atómica, y hablamos no solamente de las centrales nucleares, sino de la medicina nuclear, por ejemplo. Entonces, y Argentina es uno de los países de Latinoamérica que más desarrollo tiene de energía atómica. Claro, tiene, de hecho, un instituto específico. Intercambian información, intercambian tecnología. Entonces, digo, esto aplica a los funcionarios del gobierno de la Federación Rusa, entonces estarían dentro de este listado. Pero aparte, prohíbe a toda persona humana o jurídica, nacional o extranjera, que realice actividades en la Argentina y sus acciones... en la otra placa. Sí, en la próxima placa. A tener participación en personas jurídicas que se encuentren incluidas en el registro. Tampoco se podrán contratar o efectuar transacciones, operaciones económicas. No puedes hacer absolutamente nada. No puedes hacer absolutamente nada con el Estado ruso o con empresas rusas. Que bueno, en definitiva lo que está planteando este proyecto de la coalición cívica es que Argentina se sume a algunas decisiones que se fueron tomando, por ejemplo, en la Comunidad Europea o en otros países que tienen una comercialización mucho más directa y fluida con mayor variedad de productos, pero este punto en particular lo que hace también es restringir al Estado, porque lo que dice es, bueno, son todos los sectores privados, pero la restricción para contratar abarca al Estado Nacional, los Estados provinciales y municipales. O sea, ningún Estado podría contratar nada del Estado ruso, no importa de lo que estemos hablando. ¿Las vacunas? No importa de lo que estemos hablando. Con lo cual tendrías ese problema, tendrías esa complicación. Más allá de que ahora la Argentina las está produciendo, digo... Sí, pero las produce también en un acuerdo, ¿no? Con la Federación Rusa. Lo que hacía al menos acá Sigman era eso, ¿no? Sí, desarrollar el producto acá y lo mandaba a Rusia para que se envase y luego volvía. Richmond, no Sigman. Richmond. La placa siguiente, ahí tenés la respuesta. Sigman, ¿no era Richmond la que hace la...? No, Sigman hace AstraZeneca. La AstraZeneca, me confundí ahí. Los buques y aeronaves de propiedad que se encontraban bajo el control del Estado ruso, así como de las personas o entidades que integran el registro, no podrán ingresar ni permanecer al país. Imaginemos cualquier buque oceánico que vaya rumbo a la Antártida que... Tenga que cargar combustible. Claro, que con él. frena en la Argentina, en cualquier puerto argentino para abastecerse, bueno, no lo podría hacer. Y con esto de los vuelos es la misma pregunta que hacías, Martín. Aterrizar los vuelos en Argentina. Y si tienen que hacer una escala para dejar gente, tampoco. Tampoco. Y lo otro es que deroga todos los convenios entre la Argentina y Rusia sobre cooperación técnico-militar, que hay convenios sobre cooperación técnico-militar. Los agentes de las Fuerzas Nacionales que se encontraban desarrollando actividades de instrucción, adiestramiento, entrenamiento, deberán regresar al país. O sea, básicamente es ningún tipo de contacto con la Federación Rusa. Pero no solamente en términos militares, sino también en otro tipo de cooperaciones. En todo tipo de cooperación, porque todo intercambio implica, de alguna manera, la relación o entre una persona jurídica o entre los estados de Rusia o de la Argentina, con lo cual esto lo deja fuera. La UIF podrá disponer, mediante resolución fundada y con comunicación inmediata del juez competente, el congelamiento administrativo de los activos vinculados a todas aquellas personas, sean humanas o sociedades, que estén dentro del registro. Esta ley, obviamente, va a tener aplicación mientras dure la invasión rusa a Ucrania. En el momento que eso... se firme la paz. Se firme la paz, esta ley cae y vuelve todo a su trámite normal, por decirlo de alguna manera. Es muy amplia, es como extremadamente amplia. Lo que busca es estar en línea con aquellos países que están llevando adelante sanciones económicas contra la Federación Rusa. Efectivamente, tiene que ver con eso. Veremos si llega a atravesar las distintas comisiones, que algunas no se han constituido todavía, entonces no se puede avanzar con el debate. Respecto al conflicto de Ucrania y Rusia, el diputado Eduardo Valdés estuvo más temprano con nuestros compañeros de la segunda edición conversando principalmente de este tema y se refería a estos proyectos y otros que tienen que ver específicamente con el conflicto. El mundo, sinceramente, y a partir de, y pongo como ejemplo el último conflicto bélico, Ucrania con Rusia, las regiones van a pesar cada vez más que los países individuales.
lo está mostrando esta guerra. Por lo tanto, arancel más o arancel menos, creo que sí, para lo bueno y para lo malo. El mundo que viene es un mundo de regiones, para convivencia. Porque también digamos, Rusia contó con sus socios para poder avanzar sobre Ucrania, ¿no? Dentro de la región. Y Ucrania fue el pato de la boda, vamos a ser justos. O sea, le dijeron, animémonos y vayan. Y fue y no había nadie. Están esperando todavía. Están esperando que alguien vaya. Exactamente. Qué horror. No le sirvió ni a Ucrania y yo creo que las usaron a Rusia, porque Rusia avanza porque está convencido que la OTAN quiere hacerse de Ucrania, ¿no? Y cuando Ucrania tocó pito dijeron no tenemos nada que ver, y ayer lo confirmó Merkel. Si hacía falta una voz, era la voz que salió ayer de la ex canciller de Alemania, que fue la más importante protagonista de los últimos años. Es uno de los debates que todavía persiste, la relación también que se construye en el Estado argentino con los distintos estados, ¿no? En función de la conflictividad que se va generando a partir también de esta declaración de guerra que persiste. Ya llevamos un mes largo, un poquito más, un mes y medio, ¿no? Porque fue a fines del mes de febrero, los últimos días. 24 de febrero. 24 de febrero, bueno, un mes y 15 días de un conflicto que todavía no tiene sus vistas de resolverse. Pero más allá que es uno de los temas que toma mucha relevancia también en la agenda pública por este vínculo comercial que tenemos y también por que justamente 20 días antes que se declare la guerra el presidente de la Nación estuvo en Rusia, estuvo firmando acuerdos, estuvo afilando también las relaciones, hay ahí una particularidad específica. Pero si volvemos aquí a nuestro país y nos centramos en el Congreso de la Nación, sin duda el debate de la ley de alquileres es muy importante, pero también en el Senado estos días se están definiendo cosas muy importantes, proyectos de ley muy importantes que pronto, la semana próxima, probablemente alguno de ellos, vengan a la Cámara de Diputados y ahí el panorama es más complejo, ¿no? Ahora estaban discutiendo justamente el proyecto que establece la creación de un fondo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional a través de una acción un poco más agresiva con respecto a aquellos capitales que están no declarados en el exterior y que tienen que ver con algún tipo de delito económico. Se está discutiendo ahora, vamos a ver el devenir de ese proceso, pero también mañana es muy probable que se apruebe la medida de sanción del Consejo de la Magistratura. Sí, ese proyecto ya vendría la semana que viene, si es así, y los dos van a generar bastante debate. Juntos por el Cambio ya en las dos cuestiones planteó objeciones con el Consejo de la Magistratura. La principal diferencia es si la Corte lo integra en el Consejo y lo preside o no. Y con la otra cuestión que contabas, también plantearon que no están de acuerdo, que ya hay instrumentos como la extinción de dominio, que está vigente por decreto, como para ir a perseguir a los evasores, así que bueno, va a ser un debate intenso acá en esta Cámara. Se va a reeditar algunas de las discusiones que ya hemos escuchado. Sí, seguramente. Bueno, en el Senado acaba de pasar al cuarto intermedio la comisión que está el plenario de comisión que está discutiendo esto de ir a buscar los fondos en el exterior que no están declarados. Y sí, mañana a las 3 de la tarde, ¿no? ¿Hay sesión? Sí, mañana a las 3 de la tarde. Y hoy estuvieron los referentes del sindicalismo muy temprano, varios diputados nacionales que son referentes sindicales. Fueron a escuchar a los senadores y senadoras del Frente de Todos, que son quienes impulsan este proyecto, y estuvieron ahí también aportando, digamos, su mirada y acompañando, en cierto sentido, dando su apoyo a este proyecto. Sí, los sindicalistas básicamente escucharon una exposición de Parrilli, que es quien... hizo la letra fina, digamos, que se ocupó de redactarlo. De redactar el proyecto, pero a la hora de hablar lo que hicieron es prometer un apoyo desde el punto de vista político y un apoyo militante. Ellos básicamente repitieron en varias ocasiones, si hay que salir a la calle, vamos a salir a la calle. A mí me parece que la frase más contundente de todas es la de Pablo Moyano, el de Camioneros, que dijo que la CGT acompañaba el proyecto. Gran definición. Sí, yo lo pondría un poquito en duda, pero digo que la CGT acompaña el proyecto, los demás sindicalistas hablaban desde el punto de vista de sus sindicatos. Sí, estaban referentes de distintas expresiones gremiales. Vamos a repasar ahora lo que decía la diputada Gisela Marciota, que estuvo también más temprano en la segunda edición con nuestros colegas y compañeros más temprano, justamente sobre la ley de alquileres. Ella tiene un proyecto en ese sentido.
Nosotros estamos escuchando a todas las partes porque insisto, nosotros no queremos perjudicar absolutamente a nadie. Lo que queremos es sumar más herramientas que puedan hacer que todo lo que tenga que ver con el mundo del alquiler, el mercado del alquiler, no termine siendo un negocio de quienes tienen el bien que muchos otros están necesitando y que hay que garantizar. Entonces, la verdad, estamos escuchando a todas las partes para no perjudicar a nadie, sabiendo que la responsabilidad del Estado es siempre proteger de alguna manera a quien es el eslabón más débil, y en este caso, insisto, estamos hablando de más de 6 millones de personas a nivel nacional, de más de 1,5 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires que están en esta situación, y que es una situación extremadamente preocupante, porque hoy por hoy alquilar, y lo estábamos hablando cuando empezábamos la entrevista, y bien lo decían ustedes, es una situación no solo de estrés, sino es una situación desesperante, porque los precios están absolutamente por las nubes, las condiciones están absolutamente distorsionadas, y no hay, como si se quiere decir, un orden respecto de esta contención de las partes. Aquí llegamos al final del análisis, les dejamos con la continuidad informativa de DTV, pero antes voy a despedir a mis colegas y compañeros. David Cayer, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, sí. Chao, Gastón. Más ahora que aprendiste mi nombre. Sí, es como yo te autopercibo vos. Claro. Chao, Martín, hasta la próxima. Buenas tardes, nos vemos. Nosotros seguimos aquí en DTV. Hasta luego.